Capítulo 781. Teniendo diversión con esos dioses altos. Los guardias que se apresuraron a la escena estaban asombrados por la enorme fuerza que Anshuo demostraba. Estaban tan estupefactos que olvidaron momentáneamente el apoyarlo. Solo Rose cargó al frente, hacia los asesinos después de darle una mirada a la situación. Peleó con uno de los asesinos junto a los generales demonio. Dejen de observar y maten a esos despreciables atacantes. Gritó fríamente Boyans. La espada larga que Anshuo refinó para él se disparó con una cambiante e impredecible trayectoria. Los aturdidos guardias fueron sacados de sus pensamientos con el fuerte grito de Boyans. Al siguiente momento, toda clase de energías fueron lanzadas hacia los tres asesinos restantes. La región comenzó a estallar con brillantes y gloriosos rayos. Las armas divinas y las energías divinas llenaron el cielo y bombardearon a los atacantes, quienes ya estaban ocupados con los ataques de los demonios. Los guardias estaban conscientes de que los asesinos enmascarados tenían fuerzas de dioses altos. No se atrevían a pelear con los asesinos mano a mano y en su lugar mantenían una distancia de ellos y lanzaban ataques a distancia. Individualmente, los guardias no eran competencia en contra de los asesinos. Pero cuando varias docenas de ellos atacaban en conjunto a un asesino, sus poderes combinados eran más que suficientes para mantenerlos enganchados. Las cosas no se habían desarrollado como los asesinos habían planeado. Para ese momento, los asesinos no solo habían fallado en aniquilar a Anshuo, además también se encontraron a sí mismos rodeados de enemigos. En lugar de Anshuo, eran ellos quienes estaban en un grave peligro. Con Anshuo, Rose, cerca de 100 guardias y el oscuro enjambre de demonios peleando unidos en contra de los asesinos, incluso aunque eran 5 dioses altos, estaban comenzando a colapsar. La energía divina que venía de los guardias era limitada en fuerza. No era suficiente para herir severamente a los dioses altos asesinos con rapidez. Sin embargo, los ataques concentrados eran suficientes para hacer que estuvieran más y más en pánico. Cada vez que revelaban una apertura en sus defensas, la densa masa de generales demonios se lanzaría y los acosaría. La extraña energía de los demonios era increíblemente tormentosa para los asesinos. Jeje, ¿quieres matarme? No va a ser tan fácil. Con sus guardias y Rose interviniendo, la presión en Anshuo fue enormemente reducida. Mientras él maniobraba las 17 espadas voladoras para que atacaran al asesino corto de estatura con la mayor fuerza, observó a los 5 con ojos helados y se burló de ellos. Los 5 estaban llevando máscaras y él no tenía idea de dónde venían. Él estaba tratando de hacer que ellos hablaran con la esperanza de que revelaran algo sobre sus identidades. Los 5 asesinos parecían estar conscientes de sus intenciones y ninguno de ellos le respondió. Además, todos ellos estaban bastante agitados y ocupados con defenderse a sí mismos. No tenían tiempo para hablar tonterías con él. No era necesario decir, los 5 asesinos debían estar atormentando sus cabezas en cómo escapar del cerco. En forma repentina, las 17 espadas voladoras se alejaron del asesino más bajo y poderoso y llegaron a la espada del más débil de ellos en un instante. Antes de que el asesino más débil pudiera reaccionar, había sido rodeado por las espadas voladoras. El dolor incesante, la primera forma de la formación de espada asesina de dioses Abici, fue activado. El asesino fue rodeado inmediatamente por un denso y siniestro intento asesino. Las espadas voladoras silbaron con un fuerte ruido que perforaba los tímpanos mientras volaban a través del denso intento asesino. La intensa energía corrosiva y el aura helada de las espadas voladoras estaban consumiendo rápidamente la energía divina del asesino. El asesino de baja estatura era simplemente demasiado difícil de manejar. Incluso aunque Anshuo lo mantenía ocupado usando el dolor incesante, él no podía asesinarlo en un corto tiempo. Por tanto, él cambió su estrategia y en su lugar fue tras el asesino más débil. El asesino, quien cultivaba la energía de la oscuridad, atacaba de izquierda a derecha, pero no importaba que tan duro lo intentara, no podía escapar del extraño espacio formado por el dolor incesante. Solo hizo que agotara su energía divina a un rango incluso más rápido. Este asesino era solamente un dios alto en la etapa temprana. Antes de ser atrapado en la formación de espada asesina de dioses Abici, él había agotado una enorme cantidad de su energía divina en resistir los ataques de los guardias y demonios. Se fatigó rápidamente por el repentino asalto de Anshuo. Las 17 espadas voladoras parecían estar entretejiendo un objeto con forma de malla usando la energía corrosiva y su aura helada mientras se movían en forma entrecruzada en la formación. Oscuras chispas eléctricas saltaban del objeto y salpicaban en el asesino como extrañas y diminutas gotas de lluvia.
El aura helada llenó lentamente su cuerpo y causó que su cuerpo divino se volviera más y más torpe. Repentinamente, las espadas voladoras cambiaron sus trayectorias y se dispararon hacia su pecho desde 17 direcciones diferentes. El sonido de huesos siendo rotos y la carne siendo rasgada fue escuchado. La sangre salpicó salvajemente desde el pecho del asesino como el agua desde una toma de agua. Sus ojos estaban llenos de miedo. Su vitalidad disminuía mientras su sangre se drenaba desde su cuerpo. Después de atravesar 17 agujeros en el asesino, las espadas voladoras cambiaron nuevamente su objetivo. Estas regresaron hacia el asesino enano. El enano vaciló sobre algo por un momento cuando las 17 espadas voladoras se alejaron de él y fueron hacia su camarada. Pero antes de que pudiera decidirse, fue recibido por una barricada de ataques a distancia de los guardias de los alrededores. Lo que lo dejó sin más opción que alzar sus defensas en contra de los guardias. También fue atacado en enjambre por la nube de demonios sobre su cabeza, entre los cuales estaban los del tipo más poderoso que fueron producidos usando las almas de dioses altos. Esos demonios eran una enorme amenaza para él. Lo detuvieron de abandonar el campo de batalla. El poder de las 17 espadas de alguna forma se debilitó mientras el caldero de la miríada de demonios flotó en silencio desde el cuerpo de Anshuo. Se ocultó entre el enjambre de demonios, recolectando en secreto el alma divina del dios alto recientemente fallecido. Después de asesinar a un dios, Anshuo debía recolectar su alma divina tan rápido como fuera posible o de lo contrario se disiparía y desvanecería, volviéndose parte de la energía fundamental que cultivaban. Él debía ser rápido al recolectar las almas divinas con la fuerza de dioses altos antes de que pudieran escapar usando las energías fundamentales encontradas en todas partes. Mientras controlaba las espadas voladoras en contra del asesino bajo, él observó en silencio toda la situación. Rose, quien tenía una fuerza de una diosa alta en la etapa media, estaba peleando con un asesino con la misma fuerza. Los demonios también la estaban apoyando, atacando al asesino desde todas las direcciones. Este revelaba una enorme ansiedad en sus ojos. No veía un posible escape. Sin embargo, el resto de los asesinos parecían ser capaces de soportar la presión de los guardias y demonios. Esto hacía parecer que sabían que podían escapar, pero no se atrevían. Se mantenían observando al enano atrapado por las espadas voladoras de Anshuo como si eso significara que su medio de escape yacía en él. Después de un momento de observación, Anshuo entendió que el enano era el líder de los asesinos. Dedujo que los dos asesinos quienes podían escapar no se atrevían sin la orden de su líder. Se mantenían observando al más bajo para esperar su orden. Desde sus observaciones, Anshuo concluyó que la situación estaba completamente bajo su control. Los asesinos no solo habían fallado completamente en su objetivo, incluso se colocaron en una difícil situación donde retirarse parecía imposible. Sin embargo, Anshuo no se atrevía a relajarse ni un poco. Continuó usando toda su fuerza en contra del más bajo pero más poderoso asesino que cultivaba en el edicto de la destrucción. Él sabía que no debía dejar ir a un enemigo con semejante fuerza, eso eventualmente le daría problemas si los dejaba con vida. Además, después de asesinar a ese dios alto de la oscuridad usando el dolor incesante y remover su máscara, se dio cuenta de que no conocía a esa persona. Esto lo hizo incluso más determinado para descubrir las identidades de esos asesinos. Después de todo, un enemigo anónimo era el enemigo más aterrador. Mientras permanecieran anónimos para él, no tendría manera de anticipar dónde o cuándo lo atacarían. Actualmente no estaba tan preocupado sobre un ataque hacia él. Estaba preocupado por los miembros de su clan en la ciudad de las sombras quienes tenían profundos lazos con él. Él nunca permitiría que ninguno de ellos resultara lastimado o asesinado. La forma más directa de prevenir tragedias futuras para los miembros de su clan era asesinando a cada uno de sus enemigos. Solo entonces podría asegurar que aquellos cercanos a él estuvieran seguros. Después de recoger el alma divina del dios alto, el caldero de la miríada de demonios regresó al cuerpo de Anshuo. Con eso, su fuerza se impulsó significativamente. El hombre bajito, quien estaba asegurado por las espadas voladoras, inmediatamente sintió el aumento en la presión. Fue también en ese momento que dejó de dudar y tomó su decisión. Las manchas en los guantes que vestía repentinamente brilló con una ligera luz. El espacio a su alrededor se agitó. Las olas ondularon a través del aire y se extendieron al exterior como si fueran ondas en el agua. Incontables energías caóticas repentinamente emanaron desde la región como si él hubiera abierto un túnel a otra dimensión.
El hombre bajito se movió a través del campo distorsionado como un pez y milagrosamente llegó al lado del asesino que peleaba con Rose. Una magnífica pantalla de luz envolvió bruscamente la región. Anshuo repentinamente gritó: Rose, retírate. Ella fue sorprendida e inmediatamente se alejó de la pantalla de luz como si corriera de un enorme peligro. La pantalla hecha de luz se diezmó y desvaneció rápidamente. Los dos asesinos dentro de la pantalla de luz también desaparecieron milagrosamente. Luego, otra intensa ondulación vino de la región. Un extraño pergamino apareció de la nada. Justo cuando Anshuo le dio un vistazo al pergamino, este explotó violentamente. ¡No! Gritaron los dos asesinos restantes con una voz aterrada y desesperada. Fue en ese momento que los dos asesinos, quienes no habían dicho ni una palabra en todo ese tiempo, descubrieron que habían sido abandonados por su líder. En contra de Anshuo, Rose y casi 100 guardias, esos dos asesinos sabían que las probabilidades estaban completamente en su contra. Se dieron cuenta de que pronto perecerían y no pudieron evitar gritar. No podían estar más desesperados y agónicos. Anshuo hizo gestos con su mano, señalándole a sus guardias que pausaran sus ataques. Mientras él avanzaba hacia los dos asesinos, puso una sonrisa gentil y dijo: identifíquense y señalen sus motivos. Luego, podría considerar dejarlos con vida. Los dos asesinos giraron para verse entre ellos. Sus ojos bajo sus máscaras estaban llenos de desesperación. Después de intercambiar miradas, los dos repentinamente saltaron al frente, tratando de romper el cerco. Al parecer no estaban convencidos de las palabras de Anshuo o no tenían la intención de rendirse. Anshuo nuevamente hizo un gesto y dijo sonriendo: mátenlos. Son dos dioses altos. Diviértanse. Los guardias repentinamente se volvieron a emocionar. Con Anshuo y Rose a su alrededor, los guardias no estaban preocupados sobre su seguridad y sabían que los asesinos no tenían forma de escapar. Matar dioses altos incrementaría significativamente la confianza y moral de los guardias. Estos estaban emocionados por hacerlo. Pusieron sonrisas siniestras mientras comenzaban a bombardear a los dos dioses altos con ataques a distancia. Capítulo 782. Nadie dirá ni una palabra de esto. Anshuo y Rose observaron fríamente la batalla mientras estaban en sus rutas de escape. Anshuo también colocó varios generales en lugares ocultos. Si esos dos fueran a utilizar métodos especiales para escapar, los demonios se lanzarían sobre ellos y detendrían sus acciones. Anshuo y Rose también desplegaron múltiples barreras mientras observaban la batalla. Los dos dioses altos asesinos revelaban desesperación en sus ojos. Sabían que no escaparían a sus muertes e intentaban causar el mayor daño con sus muertes. Usaron toda la energía restante en sus cuerpos para avanzar y acercarse a los guardias mientras planeaban lastimarlos seriamente. Los guardias, sabiendo que los dos asesinos eran dioses altos, no se atrevían a acercarse a ellos. Estos inmediatamente lanzaron ataques de largo alcance hacia los dos para alejarlos cuando intentaban acercarse. La paciencia de los asesinos y su energía divina estaban disminuyendo. Con el tiempo, bajo el bombardeo de casi 100 guardias, los dos dioses altos estaban cerca de agotar sus energías divinas. Aparte de Anshuo y Rose, Boyans tampoco participó en la pelea. Estaba guiando a los guardias sobre cómo derrotar de la manera más efectiva como equipo a un poderoso experto. Los guardias que habían practicado el arte de la pelea como equipo en la formación de las 8 desolaciones y tormentos lanzaron ataques densamente agrupados que no perdían un solo lugar de las defensas de los dioses altos, ejerciendo la máxima cantidad de presión en ambos dioses. Para estos, era el momento más humillante que alguna vez habían experimentado en toda su vida. Habían intentado reunir su energía para escapar a costo de lesionarse seriamente a sí mismos o causando un retroceso en sus reinos. Pero en cada ocasión que trataban de hacerlo, serían perturbados y detenidos por los demonios. Después de repetir el proceso en varias ocasiones, los dos finalmente se dieron cuenta de que sus muertes eran seguras. Con Anshuo y Rose desplegando barreras, los dos asesinos no podían ni siquiera acercarse lo suficiente a los guardias y lastimarlos a través de la autodestrucción. Los dos orgullosos dioses altos fueron reducidos a lastimeros objetivos vivientes para el pequeño entrenamiento de Anshuo. Con toda la esperanza por sobrevivir perdida, los dos asesinos finalmente no pudieron soportar más la humillación. Ambos dejaron de lado cada defensa y permitieron que la energía divina y las armas divinas de los guardias aterrizaran en sus cuerpos. Las energías y armas sin mucha resistencia destrozaron sus cuerpos que casi habían agotado la energía divina. Ellos colapsaron en charcos de sangre y perecieron.
El espíritu del caldero salió rápidamente y recogió felizmente las dos almas divinas. Mientras el número de demonios en el caldero de la miríada de demonios incrementaba, cuanto más almas de alta calidad se añadieran a la colección, el caldero se volvería más poderoso. Anchuo podía sentirlo claramente cada vez que tomaba prestada la energía del espíritu del caldero. Para él, con el caldero volviéndose más fuerte era una forma de él para volverse más fuerte. Por tanto, mientras fuera posible, Anshuo siempre haría lo mejor para ayudar al espíritu del caldero a recolectar tantas almas divinas como fuera posible. ¿Qué? ¿Murieron solo así? Gritó Barnard con una voz molesta. Parecía que la diversión terminó muy pronto para él. Sus camaradas también se sentían igual. No esperaban que los dos asesinos simplemente se darían por vencidos justo cuando ellos estaban disfrutando más. Pensaban que la diversión duraría mucho más. Después de que el caldero de la miríada de demonios recolectó las dos almas de dioses altos, Bolyandrs avanzó y fue hacia los cuerpos. Retiró las máscaras y observó cuidadosamente sus rostros. Después de un momento, él se levantó, giró hacia Anshuo y sacudió su cabeza con seriedad. Mayor, no conozco estos rostros. Bolyandrs había servido en el tercer cuerpo de Erebus por muchos años y estaba muy familiarizado con los miembros de todos los grandes clanes en la ciudad de las sombras. A través de varios métodos encubiertos y normales, él se había encontrado y visto a personajes que incluso Anshuo no conocía. Los dioses altos eran la clase de personas más raras y de pequeño número en cada ciudad. Si los dos asesinos se originaban de la ciudad de las sombras, sería imposible que Bolyandrs no los reconociera. Por tanto, al escuchar sus palabras, Anshuo estaba seguro de que los asesinos eran originarios de otra ciudad. Él pensó cuidadosamente en ello. Aparte de Ciudad Ushvale, él había ofendido a Portland, quien era un forastero del dominio de la oscuridad. Se preguntaba si alguno de ellos podría estar detrás del ataque. Arrugó sus cejas mientras pensaba profundamente en ello. Después de un tiempo, observó en todos los alrededores y les ordenó a sus guardias: no hablen de este incidente hasta que lleguemos al fondo de ello. Después de una corta pausa, añadió: esto incluye a los de la casa Sainte. 5 dioses altos habían ido a asesinarlo y él pudo lograr 3 muertes. Esto probablemente significaba que él había ofendido a un poder muy formidable. Actualmente era un oficial de alto rango en la ciudad de las sombras. Si Wayace y André supieran del incidente, los dos seguramente comenzarían sus propias investigaciones, lo que significaría que preguntarían sobre todos los detalles. Quizás inadvertidamente les revelarían su asombrosa fuerza a otros. Dejando de lado otras preocupaciones, él no quería que el público supiera su verdadera fuerza hasta que la competencia entre los jefes de los guardias divinos comenzara. Después de pelear con los dioses altos asesinos, todos los guardias del quinto cuerpo se convencieron completamente de Anshuo. Ni uno solo de ellos tenía ninguna duda sobre su capacidad. Sus miradas hacia él estaban llenas solamente con reverencia y respeto. Por tanto, después de que él terminó estas palabras, los casi 100 guardias respondieron respetuosamente al unísono de forma afirmativa. Ninguno de ellos tenía alguna otra opinión. En el Elysium, la cultivación y fuerza eran todo lo que importaba. La gran mayoría de sus habitantes tomaban las mejoras en sus fuerzas como su mayor prioridad. Era también por eso que todos en el Elysium adoraban al fuerte. No tenían nada más que admiración por los verdaderos expertos. Después de que Anshuo demostró su formidable poder al asesinar a un dios alto sin esfuerzos, esto sin dudas hizo que los guardias del quinto cuerpo se volvieran extremadamente complacientes con él. Lo aprobaron genuinamente como su nuevo jefe de los guardias divinos. Descanse tranquilo, mi señor. Nadie dirá ni una palabra de esto, aseguró Barnard con reverencia que venía desde el fondo de su corazón y admiración brillando en sus ojos. Anshuo asintió y dijo: excelente. Mientras hagan exactamente lo que ordenó, ninguno de ustedes se encontrará en problemas. Luego vio alrededor y dijo sonriendo: muy bien. Supongo que esos dos que escaparon no van a regresar. Continuaremos nuestra marcha hacia la cordillera Nube Ascendente. Mayor, creo que ya no estamos en peligro. ¿Podemos continuar nuestra práctica de rastreo y acoso?, preguntó Bolyandrs respetuosamente después de inclinarse ante él. Sí, adelante. Anshuo no pensaba que los dos asesinos que escaparon los amenazarían más y por tanto aceptó directamente. Después de que Bolyandrs guió a los guardias para continuar con toda clase de entrenamientos y ejercicios, Anshuo giró hacia Rose y la instruyó: no dejes que nadie me moleste. Rose estaba confundida. No tenía idea de por qué él le daría semejante orden tan repentinamente.
Sin embargo, ella no hizo preguntas y asintió. Aunque la relación entre ambos hace mucho que mejoró, ella todavía era tan silenciosa como siempre. Normalmente, no hablaba a menos que él le hiciera alguna pregunta. Raramente comenzaba una conversación con él. Después de dar las instrucciones, Anchuo se sentó con las piernas cruzadas en el lugar y cerró sus ojos. Con un pensamiento de su conciencia, un demonio refinado del alma de un dios alto salió de él a una velocidad extrema. Se dirigió al norte. Él había aplicado algo de yuan demoníaco en el demonio de alto grado. Por tanto, cuando él concentró su atención y le ordenó que volara, el demonio en su estado sin materia voló mucho más rápido de lo normal. De hecho, estaba volando a una velocidad más rápida que la de él usando el arte de los 9 cielos demoníacos impulsado con la energía del espíritu del caldero. Los demonios no tenían materia y la gravedad no los afectaba, por lo que podían viajar ridículamente rápido. Ese demonio, habiendo recibido un impulso del yuan demoníaco de Anshu, podía viajar a una velocidad incluso más alta. Momentos antes, cuando peleaba con los asesinos, él había dejado una gota de su esencia de sangre en la armadura del enano. Él tenía una conexión milagrosa con la esencia. Incluso cuando el enano se las había arreglado para rasgar un túnel a otra dimensión usando un arma con el milagroso edicto del espacio y escapar, mientras llevara una gota de su esencia de sangre con él, Anchuo podría tener una aproximación cercana de su localización cuando concentraba completamente su mente en sentirlo. Él podía sentir que los dos asesinos que escaparon estaban extremadamente lejos y todavía se estaban moviendo a una gran velocidad. Él no los persiguió debido a que pensaba que quizás no sería capaz de alcanzarlos incluso si iba tras ellos con todas sus fuerzas. Pero más importante, tenía la responsabilidad de mantener segura su compañía de guardias. Estaba preocupado de que los guardias pudieran encontrarse con otro peligro y no pudieran manejarlo por sí mismos. Por tanto, él permaneció junto a sus guardias y envió al mejor demonio que tenía, un demonio espíritu, para que revisara la situación por él. No esperaba que el demonio pudiera lastimar a los dos asesinos, pero quería que revelara las identidades de sus enemigos anónimos. Una vez que supiera a quién se enfrentaba, tendría una idea general de cómo alistarse o incluso eliminar la amenaza cuando llegara la oportunidad. Para el demonio espíritu que llevaba su velocidad al máximo, el tiempo parecía ralentizarse. Su cuerpo sin materia hacía minúsculas y ligeras ondas en la atmósfera mientras iba a través del cielo y hacia la región que Anshuo le ordenaba. Más o menos media hora después, él le dio una orden con su conciencia y el demonio que se movía ultra rápido fue frenando. Este comenzó a aproximarse a la región del frente de forma cautelosa. Anchuo vio a dos figuras que estaban volando a una alta velocidad. Una de las figuras era pequeña y llevaba guantes adornados con chispas centelleantes. Sin pensarlo, Anchuo supo que eran los dos asesinos que escapaban. Ambos se apresuraban al frente y no tenían idea en absoluto de que un par invisible de ojos los seguía y observaba desde la distancia por la parte de atrás. El demonio los siguió alrededor de 10 minutos antes de que ambos asesinos repentinamente frenaran. Repentinamente se desviaron y se detuvieron ante la boca de una cueva cubierta con rocas rotas y ramas de arbustos. El enano dio una ligera tos. Varias figuras oscuras aparecieron lentamente desde la cueva. Mientras salían de la cueva, sus rostros se volvieron más claros. Uno de ellos era Dolores, quien había desaparecido desde hace mucho tiempo. Puso una expresión emocionada después de salir de la cueva y preguntó: «Patriarca, ¿fue un éxito?» Los asesinos finalmente removieron sus máscaras. El tipo alto reveló ser Felder, el patriarca de la casa Lavers. Tenía un rostro oscurecido mientras respondía: «Fallamos. Somos los únicos sobrevivientes». Felder luego giró hacia Lacrisen, quien también retiró su máscara y dijo con una voz pesada: «Lord Lacrisen, lo siento por perder a esos 3 ayudantes habilidosos suyos». Lacrisen estaba llevando un rostro amargo y resentido. Dijo fríamente: «3 dioses altos han perecido. ¿Cómo voy a justificar las pérdidas con mi hermano mayor?» Él en ese momento era como un volcán a punto de hacer erupción. Felder no sabía cómo responderle. Simplemente dejó salir un suspiro impotente y se mantuvo en silencio. Lacrisen le dio una mirada a Felder con ojos helados antes de dejar salir un helado gruñido y decir: «Regresaremos a Ciudad de la Glotonería y arreglaremos las cosas allí». E inmediatamente se marchó. Felder dejó salir otro ligero suspiro antes de hablarle a Dolores y los otros para que siguieran por detrás a Lacrisen. Capítulo 783. Preparándose para un día lluvioso. De las 7 ciudades principales del dominio de la oscuridad, la ciudad de la glotonería era sin lugar a dudas la más fuerte.
El señor de la ciudad de la glotonería era Yarus. La Krisen era el hermano menor de este. Él cultivaba en el edicto de la destrucción y era un dios alto en la etapa tardía. De las 7 ciudades del dominio de la oscuridad, la ciudad de la glotonería tenía el mayor número de dioses altos. La casa Broadurs de Yarus era también el clan más antiguo y poderoso en el dominio de la oscuridad. Eran enormemente apreciados por el dios supremo de la oscuridad. La ciudad de las sombras era solamente más fuerte que ciudad Ushveil, que se ubicaba en lo más bajo de fuerza. La ciudad de las sombras palidecía en comparación a la ciudad de la glotonería. La persona más poderosa en la ciudad de las sombras era Uayace, quien poseía la fuerza de un dios alto en la etapa tardía. Él era el único experto con la fuerza de un dios alto en la etapa tardía en toda la ciudad. La situación en la ciudad de la glotonería, por otro lado, era muy diferente. Prácticamente cada patriarca en la ciudad poseía esa fuerza. Se decía que el señor de la ciudad Yarus había trascendido más allá del reino del dios alto y alcanzó el reino del dios supremo, un dios supremo sin epítome. Anshuo estaba extremadamente abrumado con la sorpresa cuando descubrió los orígenes de los asesinos quienes intentaron asesinarlo. Aparte de Felder de la casa Lavers, todos los asesinos eran originarios del clan más poderoso en la ciudad de la glotonería, la casa Broadurst. Habiendo vivido en la ciudad de las sombras por tanto tiempo, él había aprendido una cosa o dos sobre la situación general en el dominio de la oscuridad. Naturalmente, la llamativa ciudad de la glotonería y la casa Broadurst habían encontrado su camino hasta sus oídos. Anshuo tenía una vaga idea de las identidades de los 3 dioses altos que había asesinado justo después de que Felder llamó al hombre bajo por su nombre. Sin necesidad de pensar mucho, él entendía que la casa Lavers debió haber encontrado su camino hasta la ciudad de la glotonería después de dejar la ciudad de las sombras. Felder parecía haber hecho alguna clase de arreglos con la Krisen para que la casa Broadurst alojara a su casa Lavers. La casa Lavers uniéndose a la casa de la glotonería reforzaría a la ciudad que ya se encontraba en la cima de la fuerza y que siempre ensombrecía a las otras 6 ciudades del dominio de la oscuridad. Bajo el resguardo de la ciudad de la glotonería, incluso si Felder o su casa Lavers hicieran algo que atentara en contra de la ciudad de las sombras, Uayace tendría que pensarlo 2 veces antes de tomar represalias. La ciudad de la glotonería era diferente de ciudad Ushveil. No importaba el aspecto, la fuerza total de la ciudad o la relación de su señor con el dios supremo de la oscuridad, la ciudad de las sombras y Uayace no eran competencia. Uayace se atrevía a ofender a Ops de ciudad Ushveil por Anshuo. Pero en cuanto a que Uayace se atreviera a hacer lo mismo cuando se trataba de la casa Broadurst de la ciudad de la glotonería, era difícil de decir. Anshuo tenía un rostro oscuro mientras se ponía de pie después de estar sentado con las piernas cruzadas. El demonio que había llevado a cabo el espionaje estaba en camino de regreso como le habían ordenado. Los generales demonio, incluso aquellos refinados de las almas de dioses altos, estaban limitados en su alcance. Cuanto más se alejaran de donde él se encontraba, más débil sería la conexión con este. Si un demonio perdía su conexión con Anshuo, sin un maestro, el demonio intentaría asesinar a cada ser vivo que viera y continuaría haciéndolo hasta que fuera asesinado o recobrara su conexión con su maestro. Por esa razón, él no le ordenó al demonio que siguiera más lejos a los asesinos. Rose vio que Anshuo parecía molesto. Después de un momento de vacilación, Rose preguntó en voz baja, ¿qué ocurre? ¿Te encontraste con un obstáculo en tu cultivación? Ella no sabía que él había dejado una gota de su esencia de sangre en la Krisen o que ya había descubierto las identidades de los asesinos. Ella asumió que Anshuo solo estaba descansando y recuperando la energía que usó en la última batalla. Pensaba que él muy probablemente se había encontrado con un gran reto en su cultivación. Un cálido sentimiento se elevó en el corazón de Anshuo cuando ella mostró preocupación por él. Temporalmente dejó de lado sus preocupaciones, se giró hacia ella, puso una ligera sonrisa y respondió, no es nada. Solo estoy un poco cansado. El preocuparse sobre las posibles amenazas de la casa Broadurst era una gran carga, tanta que incluso él estaba estresado por ello. Revelarle el asunto a Rose la haría sentir preocupada, pero no mejoraría la situación. El estrés podría incluso afectar a Rose en su cultivación. Por eso, él decidió no compartir sus descubrimientos con nadie y llevar esa carga él solo. Como el patriarca de su clan, tenía la responsabilidad de hacerse cargo de los miembros de su clan. Habiendo templado su cuerpo y mente por años, él no tenía miedo a ninguna cantidad de estrés. Creía que el estrés de tener a la casa Broadurst surgiendo amenazadoramente no podría aplastarlo. De hecho, un fuerte estrés incluso podría ser una motivación que lo impulsaría al frente.
Oh, está bien. No pienses mucho sobre el ataque. 3 de los 5 asesinos están muertos. Los 2 que escaparon no lograron nada y no tendrán el poder suficiente para lastimarte. No tienes nada de qué preocuparte. Rose era observadora. Podía decir de la expresión de Anshuo que él no sufrió un contratiempo en su cultivación y más bien se preocupaba sobre algo. Anshuo puso una brillante sonrisa y asintió. Utilizó los generales demonio cercanos a él para revisar los alrededores. Noto que ninguno de los guardias del quinto cuerpo dejó el radio de las 100 millas, lo que lo hizo sentir mucho más tranquilo. Antes de descubrir quiénes eran los enemigos anónimos, él no estaba preocupado de que un enemigo poderoso tratara de atacarlo nuevamente. Después de saber que el enemigo anónimo era la casa Broadurs de la ciudad de la glotonería, ya no estaba tranquilo. La ciudad de la glotonería era simplemente demasiado poderosa. Si la casa Broadurst intentara ir con todo en su contra, él sabía que su casa Ann sería aplastada como una delgada hoja seca. Oh, cierto. Rose, ¿conoces a algún experto con una fuerza formidable? Quiero decir dioses altos que todavía deban unirse a un clan. No importa si son humanos o no humanos, preguntó Anshuo repentinamente. Rose miró a Anshuo con una mirada estupefacta. Preguntó confundida, ¿por qué repentinamente me preguntas esto? La casa An actualmente poseía una abundancia de monedas de cristal mientras la influencia de Anshuo en la ciudad de las sombras se expandía rápidamente. Una vez que el quinto cuerpo obtuviera la victoria en la competencia entre los 7 cuerpos, él creía que un gran número de dioses medios se lanzarían a su casa An y a su quinto cuerpo, rogando ser sus guardias. Él no tendría carencia de dioses de esa clase. En su clan, aparte de él y Rose, no había otro dios alto. El factor más significativo que determinaba la fuerza de un clan era el número de dioses altos en su familia. Para elevar la fuerza de su casa An tan rápido como fuera posible, debía tratar de reclutar dioses altos. Antes de ese día, él no planeaba mejorar la fuerza de su casa An tan apuradamente debido a que sabía que si su clan se volvía muy poderoso, posiblemente entrarían en conflicto de intereses con la casa Sainte. El actual gobernante de la ciudad de las sombras era la casa Sainte. Una vez que la casa An creciera con el suficiente poder para amenazar a la casa Sainte, él tenía la seguridad de que su relación con ellos no sería tan armoniosa como en ese momento. Sin embargo, la amenaza de la casa Broadurst era demasiado grande. Anshuo debía intentar reducir la brecha de fuerza entre su clan y ellos tan rápido como fuera posible. No tenía tiempo para preocuparse sobre los sentimientos de la casa Sainte. Has vivido en el Elysium por muchos años. Seguramente, debes conocer una multitud de dioses altos que viven en soledad como tú, ¿cierto? Cuéntame de todos los que conoces, tanto amigos como enemigos. Quiero comunicarme con ellos. Exactamente, ¿qué estás planeando hacer? Rose quedó incluso más confundida. No podía decir las intenciones de Anshuo. La casa An es muy débil. Quiero elevar su fuerza tan rápido como sea posible. Respondió Anshuo. Después de vacilar por un momento, Rose respondió, conozco un lugar donde hay muchos expertos. Es muy caótico. Hay expertos con la fuerza de dioses altos e incluso de dioses supremos. Si buscas dioses altos quienes todavía no se unen a ningún clan, ese sería el mejor lugar. Sin embargo, es muy peligroso. ¿Dónde es? Preguntó rápidamente Anshuo. Estaba emocionado. Es la franja, la tierra del caos. Rose respondió y explicó, está situado entre el dominio del espacio y el dominio del destino. No pertenece a ninguno de los 12 dominios y no está gobernado por ninguno de los 12 dioses supremos. Los dominios del espacio y el destino les prohíben a sus dioses entrar en la franja. Sin lugar a dudas es el lugar más caótico y con menos leyes en el Elysium. En esa tierra, el que tiene el puño más grande hace las reglas. Solía vivir en la franja por un período de tiempo y casi fui asesinada en múltiples ocasiones. Después de lidiar con la muerte en varias ocasiones, decidí dejar ese lugar. Vine a vivir al dominio de la oscuridad ya que cultivo en la energía de la oscuridad. Tierra del caos. Anshuo puso una ligera sonrisa y dijo, puedo decirte solo por el nombre que es un lugar interesante. Después de una pequeña pausa, preguntó, ¿dices que casi fuiste asesinada en esa tierra? ¿Incluso con tu fuerza? Todavía tengo un recuerdo vívido de aquellos quienes trataron de matarme. Una vez que tenga la confianza para matarlos, regresaré al lugar para buscar venganza. Explicó Rose. Puso un rostro de enfado cuando recordó a sus enemigos. No pasará mucho.
Después de que la competencia termine y después de arreglar algunas cosas en la casa An, nos dirigiremos a la Tierra del Caos y te ayudaré a obtener tu venganza. Anshuo le aseguró a Rose. Cuando ella escuchó que Anshuo quería ayudarla a buscar venganza, su expresión se volvió bastante extraña. Le dio un buen vistazo antes de bajar su cabeza y decir en voz baja, gracias. Jeje, hemos pasado a través de juicios y tribulaciones y eres mía. Es lo que debo hacer. Respondió Anshuo sonriendo. Cuando Anshuo dijo eso, la expresión en el rostro de Rose se volvió incluso más extraña. Su hermoso y adorable rostro se sonrojó. Dio un pequeño grito, no soy tuya. Anshuo quedó en blanco por un momento antes de que la sonrisa en su rostro se volviera incluso más grande. Miró a la seductora y hermosa Rose y dijo molestándola, me refiero a que eres mi sirvienta, ¿cierto? ¿Pensaste que lo dije en algún otro sentido? El rostro de Rose se puso incluso más rojo. Le lanzó una mirada molesta y enfadada hacia Anshuo y bajó su cabeza sin responder. Él repentinamente sintió que su humor se había vuelto mejor. No esperaba que ella pudiera ser tan interesante. Pero él no continuó molestándola ya que al parecer estaba por enfadarse. Rió y dijo, muy bien, apurémonos a la cordillera. Me comienzo a impacientar. Después de experimentar el ataque de los 5 asesinos, él y su grupo ya no se encontraron con problemas en el resto del viaje. Después de 6 días, Anshuo y los guardias de su quinto cuerpo, finalmente llegaron a la cordillera nube ascendente. Capítulo 784 Cordillera nube ascendente. El cielo en la cordillera nube ascendente estaba constantemente cubierto con gruesas nubes a baja altura, tan bajas que uno parecía que podría tocar las nubes con solo un salto. Era temprano por la mañana. El reluciente rocío estaba colgando en las hojas de los verdes arbustos como si hubieran sido salpicados con cristal en polvo. Una gruesa niebla llenaba a los árboles antiguos y la cordillera. Era como si la niebla estuviera conectada a las nubes bajas en el cielo. Era un hermoso paisaje para observar. Anshuo y su grupo, como esperaba, fue el primer equipo de la competencia en llegar a la cordillera. Anshuo había utilizado a sus demonios para revisar todos los alrededores de la cordillera y encontró que ningún otro guardia de los otros cuerpos había llegado. Después de pensarlo por un tiempo, le pidió a Boyans que dispersara a los guardias. Les ordenó a los guardias que se dividieran en 9 escuadrones para que pudieran familiarizarse con el terreno y la situación en la cordillera, especialmente las cavernas ocultas y los ríos. La mayoría de los del quinto cuerpo eran reclutas nuevos. No estaban familiarizados con el terreno alrededor de la ciudad de las sombras. Siendo los primeros en llegar, Anshuo pensó que sus guardias debían usar el tiempo para conocer y familiarizarse con el terreno y así estarían más preparados para la competencia. Los guardias de los otros cuerpos eran en su mayoría veteranos. Frecuentemente habían realizado misiones por todos los alrededores de la ciudad de las sombras y no desconocían la cordillera nube ascendente. Quizás esa era la razón por la que no se apresuraron a la cordillera. Siguiendo las órdenes de Boyans, los guardias se dividieron en 9 escuadrones y se dispersaron por los alrededores de Anshuo. Exploraron lentamente la nublada cordillera y memorizaron el terreno con lo mejor de sus habilidades. Dondequiera que iban, los demonios los seguían. Anshuo podía observar la situación en toda la cordillera sin la necesidad de dar un paso. Los demonios seguían en secreto a los 9 escuadrones mientras estos exploraban y se familiarizaban con la cordillera. La cordillera nube ascendente era muy grande en tamaño. Era incluso más grande que el fuerte Lasberg que actualmente le pertenecía a la casa An. Los demonios habían explorado simplemente la mitad de la cordillera después de 2 días de exploración. La cordillera también tenía toda clase de bestias mágicas y plantas. Pero como este lugar estaba localizado cerca de la ciudad de las sombras, las bestias mágicas no eran tan fuertes. No eran ninguna amenaza para él y sus guardias. Anshuo enormemente interesado en las extrañas plantas que crecían en la cordillera. Como sus guardias no tenían nada urgente más que explorar el terreno, él les ordenó que recolectaran las plantas extrañas para él mientras exploraban. Los guardias no eran farmacéuticos y no podían decir cuáles plantas le interesarían. Por tanto, Anshuo les pidió que recogieran plantas con formas particulares y cualquier planta que se viera rara e inusual. Sus instrucciones probaron ser útiles. Las plantas que se veían diferentes de las comunes usualmente eran extremadamente venenosas o poseían propiedades únicas. Los guardias que se dispersaron a lo largo y ancho, revisaron los alrededores cuidadosamente y se las arreglaron para recolectar muchas plantas y únicas útiles para él.
Uno de los guardias recogió una docena o más de porciones de pastos escarlata. Sus hojas eran tan afiladas como cuchillas y su tallo era de un color rojo sangre. Era como si la sangre estuviera fluyendo en el pasto. ¿Dónde los encontraste?, preguntó Anshuo. Sus ojos brillaron tan pronto como vio el pasto escarlata. Era el pasto de la esencia de sangre, una planta muy rara que podía ser usada para mejorar la circulación y vitalidad de la sangre. Una persona común quien consumiera imprudentemente el pasto, encontraría que se desangraba abundantemente por cada orificio. Pero si era alguien como Anshuo quien entendía sus propiedades muy bien, podría disolver el poder en el pasto y fusionarlo con su yuan demoníaco para formar esencia de sangre. La esencia de sangre era el combustible que alimentaba al demonio infante. También era fundamental para el refinamiento de algunas armas demoníacas y en la utilización de algunas técnicas demoníacas. La docena o más de porciones de pasto de la esencia de sangre dejarían que Anshuo formara algunos cientos de gotas de esencia de sangre en su demonio infante sin la necesidad de gastar mucho yuan demoníaco. Sanguis dejó salir un grito de sorpresa y fue emocionado hacia Anshuo. Sus ojos gradualmente se volvieron rojos mientras miraba el pasto de la esencia de sangre. Dijo con cierta sorpresa placentera, maestro, puedo sentir que esa planta contiene una energía muy milagrosa. Creo que será muy beneficiosa para mí. Anshuo se giró hacia él y quedó en blanco por un momento. Cuando vio los ojos rojos de Sanguis, finalmente, volvió a sus sentidos. Dijo sonriendo, casi olvido que cultivas el mantra del dios de la sangre. Anshuo tomó 9 porciones del pasto y le entregó el resto a Sanguis. Dijo, consúmelo directamente y absorbe la energía del interior. Es más benéfico para ti de lo que es para mí. Sanguis sacudió rápidamente su cabeza y respondió, maestro, es más útil para ti, debes tenerlo todo. Él era muy leal con Anshuo. Desde que dejó el reino del abismo, había tomado a Anshuo como su única familia ya que fue él quien le dio una nueva vida. Por tanto, cuando él escuchó que el pasto de la esencia de sangre también era útil para Anshuo, inmediatamente rechazó el pasto para que él lo tuviera todo. Anshuo sacudió su cabeza y explicó, esto se llama pasto de la esencia de sangre. La energía que sientes en este pasto puede ayudarme a condensar más esencia de sangre. Mientras que a ti, esta energía puede elevar directamente tu fuerza. Es por eso que lo dije, es más útil para ti que para mí. Cuando Anshuo vio que Sanguis estaba a punto de rechazarlo nuevamente, lo interrumpió, eres mi aprendiz. Cuanto más fuerte seas, mejor me veré yo. Te lo estoy ordenando como tu maestro, deja de rechazarlos. Sanguis vaciló por un momento después de escuchar esas palabras. Finalmente, asintió y aceptó el pasto. Comió directamente el pasto justo ante Anshuo. Sanguis masticó y tragó la docena o más de pastos. Su abundante jugo escarlata, que se parecía mucho a la sangre fresca, dejó un rastro en una esquina de los labios de Sanguis mientras molía con gran satisfacción. Repentinamente los ojos de Sanguis se volvieron escarlatas como si se hubieran llenado de sangre y su rostro se volvió rojo oscuro como si estuviera bañado en sangre. Una delgada niebla de sangre emanó lentamente desde Sanguis. La niebla no se disipaba y en su lugar lo rodeaba. Una ligera pero aguda esencia de sangre venía desde él. Luego los ojos rojos sangre de Sanguis comenzaron a centellear mientras la energía en el pasto se fusionaba lentamente con la sangre en su cuerpo. Después de un tiempo, él tomó una respiración profunda. La niebla de sangre que flotaba a su alrededor desapareció en sus fosas nasales. Dejó salir un eructo como si solo hubiera terminado una enorme y deliciosa comida. Alegremente dijo, gracias maestro. Este pasto de la esencia de sangre es realmente útil para mí. Puedo sentir que mi sangre se volvió más pura. Es grandioso. Dijo Anshuo con una suave sonrisa mientras asentía. Luego giró hacia el guardia y preguntó, ¿este pasto, dónde lo encontraste? El guardia, quien había estado viendo a Sanguis con asombro por mediodía, repentinamente salió de su aturdimiento. Respondió rápidamente, no sé cómo describir la localización pero puedo guiar a su señoría al sitio. El guardia había vivido en el Elysium por muchos años, pero nunca había visto a ningún ser como Sanguis, quien podía poner en uso la energía de la sangre en su cuerpo y además con habilidad. Para el guardia, era novedoso y sorpresivo. Pensó que solo alguien inusual como Anshuo podía tener semejante aprendiz tan extraño. Está bien. Muéstranos el camino, respondió Anshuo con calma. El guardia llevó a Anshuo y Sanguis a donde había descubierto el pasto. Esta era una planta única que crecía absorbiendo la energía de la sangre. Esta energía podía ser encontrada en la sangre de cualquier ser vivo.
Cuanto más fuerte el organismo, mayor la energía contenida en su sangre. Cuando una criatura perecía al lado del pasto, la sangre del cuerpo de la bestia sería absorbida por la planta, permitiendo que madurara. Hablando generalmente, incluso si varias criaturas con poderosas fuerzas perecían juntas, la energía de la sangre de esas criaturas podría nutrir solo uno o dos conjuntos de pasto. El hecho de que el guardia encontrara más de una docena de golpe era muy extraño. Ese era el por qué Anshuo estaba interesado en examinar el lugar en persona. Muy pronto, los tres llegaron a una corriente superficial. El agua era solo tan profunda como para alcanzar sus tobillos. Varias clases de plantas estaban creciendo en la corriente, entre las cuales había varios conjuntos de pasto que todavía debían ser recogidos. El guardia señaló la corriente y dijo: recogí el pasto de esta corriente. Vi que ese pasto era extraño en su color y se veía como si tuviera sangre en él y por eso tomé un poco. Miren. Todavía hay algunos conjuntos más que todavía siguen en el agua. No los tomé todos porque no sabía si el pasto era útil. Justo después de que el guardia terminó esas palabras, Sangi se disparó al frente y tomó todo el pasto restante. Regresó sonriendo y le presentó el pasto a Anshu: maestro, he comido más de una docena de conjuntos de pasto. Debes quedarte con estos. Anshuo no lo rechazó. Casualmente tomó el pasto entregado por Sangis mientras sus ojos estaban fijos en la corriente. Su conciencia silenciosamente registró la región para probar sus secretos. Maestro, ¿qué estás buscando? Sangis no pudo evitar preguntar cuando vio que Anshuo no dijo nada después de guardar el pasto de la esencia de sangre y en su lugar siguió viendo la corriente. Él no respondió. Con un pensamiento, las 17 espadas voladoras silbaron y se dispararon hacia la corriente. Crujidos y ruidos de excavación vinieron desde la corriente. Las espadas voladoras habían cortado la maleza y excavaron en la corriente. Rocas partidas, polvo y guijarros fueron enviados a volar en cada dirección. Las espadas luego regresaron a Anshuo mientras este volaba repentinamente al agujero excavado. Emergió desde debajo de la corriente llevando una roca color rojo sangre del tamaño de un hombre crecido. La roca parecía estar hecha de sangre. El color rojo parecía escalofriante y parecía que podría hacer que alguien se sintiera incómodo. Después de excavar la roca de color rojo sangre de la corriente, Anshuo puso una ligera sonrisa y le dijo a Sangis: en todo este tiempo has carecido de un arma decente. Jeje, finalmente, ahora tengo el material para fabricarte una. Capítulo 785. Refinando armas. Sangis, Boljans y Gilbert practicaban ramas de las artes demoníacas impartidas por Anshuo. Gilbert practicaba un arte demoníaca que fortalecía su alma de una forma muy parecida a un complemento para su cultivación de la energía de la oscuridad. Aunque la energía divina de la oscuridad que él tenía fue alterada por su práctica de las artes demoníacas y su cuerpo demoníaco único, podía utilizar las armas divinas que se encontraban en este universo. Boljand solía ser un cultivador del aura de pelea. Abandonó completamente la cultivación de esa energía después de que Anshuo le impartió el camino demoníaco de asesinato de dioses. Colocó todos sus pensamientos en practicar el arte demoníaco que él le entregó. Por tanto, las armas regulares en este universo ya no eran adecuadas para él. Pero afortunadamente para Boljand, Anshuo le había hecho una espada voladora decente que le ajustaba perfectamente. La situación de Sangis, a diferencia de la de Gilbert y Boljand. Antes de encontrarse con Anshuo, a pesar de que lo intentó, no podía cultivar en ninguna energía. Todo ese tiempo, Sangis solo cultivó el mantra del dios de la sangre que Anshuo le entregó. Siendo alguien con el cuerpo especial Sangis, él fue capaz de hacer un rápido progreso en su cultivación. Fue debido a que el mantra del dios de la sangre que Sangis cultivaba que Anshuo no pudo encontrar o hacerle un arma demoníaca adecuada para él. Anshuo le había regalado desde hace mucho el abanico de la sed de sangre a Sangis. Sin embargo, como el abanico de la sed de sangre era solamente un arma demoníaca cruda que él había refinado. No solo estuvo limitado por los materiales accesibles en ese momento, pero el arma tampoco estaba hecha con el mantra del dios de la sangre en su mente. Por tanto, Sangis siempre sentía que su arma no era adecuada para él. El arte demoníaco que él cultivaba era muy único. Era difícil hacer un arma demoníaca que fuera adecuada para él. Anshuo siempre había querido refinar un arma demoníaca que era adecuada para Sangis, pero no pudo encontrar los materiales adecuados. Pero ese ya no era el caso. La roca rojo sangre que encontró bajo la corriente era el material perfecto. Maestro, ¿qué hace esa roca? Preguntó Sangis con un rostro confundido.
Aunque el color de la roca era agradable a sus ojos, no parecía así de especiales para él. Repentinamente, el guardia quien guió a Anshuo y Sanguis hasta la pequeña corriente comenzó a actuar extrañamente. Su rostro estaba sonrojado y confundido. Miró hacia Anshuo y Sanguis y gritó, «Mi sangre. Algo está mal con mi sangre». Sanguis miró de la cabeza a los pies al guardia con ojos confundidos. Aunque él había sido calumniado, exclamó, «No te estoy haciendo nada». Una gran mano sujetó al guardia y lo lanzó al aire en un instante. Cuando estaba a varios cientos de metros de la roca, su rostro comenzó a regresar a la normalidad y podía respirar de nuevo. Anshuo se detuvo y lo dejó ir. Le ordenó al guardia, «Permanece lejos del área», y regresó con Sanguis. «No fuiste tú. Fue eso», dijo Anshuo mientras señalaba hacia la roca rojo sangre. Sanguis estaba sorprendido. Con incredulidad, preguntó, «¿Cómo es eso posible?». Mientras miraba a la roca con sus ojos muy abiertos, preguntó, «¿Por qué es que yo no siento nada raro con mi sangre?». «Tú puedes ser la única persona en el mundo que es invulnerable a la roca», respondió Anshuo sonriendo. Sanguis estaba asombrado. Miró a la piedra colocada en el suelo frente a él y luego hacia Anshuo antes de preguntar, «Pero, maestro, ¿no estás bien tú también?». «También estoy afectado por la energía, pero es manejable para mi cuerpo. No es suficiente para hacer que mi sangre se mueva anormalmente», explicó Anshuo. Sanguis finalmente supo que tan única era la roca ante él. Miró la roca con un hermoso color rojo sangre. Cuanto más la miraba, más le gustaba. Sentía como si la roca era como él. «Coloca tu mano en ella y siéntela. Sentirás que hay de diferente con esta roca aparte de su color», instruyó Anshuo sonriendo. Sanguis quería hacerlo y presionó su palma en la roca. Tan pronto como hizo contacto con la roca, hizo una expresión de alegría y sorpresa en su rostro. Giró hacia Anshuo y dijo emocionado, «Hay una energía en la roca, es igual a la energía en el pasto de la esencia de sangre». «Oh, espera, no es exactamente la misma, es más pura que la del pasto». Anshuo asintió y explicó, «Esta roca se llama cristal de sangre. Es gracias a este cristal que tantos pastos de la esencia de sangre crecieron aquí. El cristal de sangre puede atraer y reunir la energía de la sangre de las criaturas que caen en las cercanías. Si este cristal no estuviera enterrado en lo profundo del suelo, cualquier cosa viviente con sangre que vagara en la región sería afectada por su energía de la misma manera que sería afectada por tu mantra del dios de la sangre. Sangrarían abundantemente y podrían perder sus vidas fácilmente por el cristal». El asombrado Sanguis fue renovado después de escuchar su explicación. Preguntó, «Esto es milagroso. ¿Pero qué puede hacer por mí?». «Por lo menos, puede amplificar el poder de los ataques de tu mantra y muy probablemente incrementar la velocidad de tu cultivación. No puedo numerar todos los beneficios que te traerá ya que yo no cultivo el mantra del dios de la sangre. Tendrás que descubrir el resto por tu cuenta. Pero estoy seguro de que el cristal de sangre será tremendamente benéfico para ti», explicó Anshuo. Poco después, preguntó, «Oh, sí, ¿qué clase de arma quieres que haga con el cristal? Es bastante grande en tamaño. ¿En qué puede convertirse?», preguntó Sanguis emocionado. Para él, un arma demoníaca que pudiera elevar su poder de ataque y la velocidad de su cultivación era simplemente maravilloso. Había visto cómo Goyang se volvía mucho más poderoso después de obtener una espada voladora de su maestro y había estado admirando el aterrador poder destructivo de sus 17 espadas voladoras. Sería de extrañar si él no se emocionara al saber que pronto poseería un arma destructiva de su propiedad. Puede ser grande ahora, pero después de que la corteza exterior y las impurezas sean removidas, será mucho más pequeña, respondió Anshuo. Piénsalo por un momento y dime qué arma quieres que sea. Puedo cambiar la forma del cristal a lo que elijas. Una espada. Me gustan las espadas, respondió Sanguis emocionado. Estaba influenciado por Anshuo y Goyans quienes usaban espadas voladoras. Muy bien, tendrás una espada. Anshuo luego añadió, solo puedo ayudarte a remover las impurezas y a moldear la espada. Para que el arma demoníaca sea tuya, tendrás que completar algunos toques finales y refinar más la espada. Entiendo, maestro, respondió Sanguis mientras asentía entusiasmado. Parecía estar muy impaciente. Anshuo no dijo nada más y comenzó a calmar su mente. La energía del yuan demoníaco comenzó a canalizarse a través de sus manos y elevó a la roca rojo sangre del suelo. Esta flotó entre las palmas de Anshuo y comenzó a agitarse rápidamente. Rugido. 2 corrientes de llamas fluyeron desde sus palmas y se reunieron en una esfera justo debajo de la roca.
Las llamas estaban ardiendo a una temperatura abrasadoramente alta. Sanguis, quien estaba de pie a su lado, inmediatamente sintió el calor e inconscientemente dio varios pasos hacia atrás. Mientras las llamas recorrían la roca rojo sangre, la sólida piedra era suavizada. El centro del cristal de sangre se volvió más y más rojo mientras la corteza se quemaba y se agrietaba. Era como si las llamas estuvieran forzando y comprimiendo la energía en el cristal hacia su centro. ¡Eh! Un suave grito de sorpresa vino desde la distancia. Rose, llevando un rostro asombrado, estaba de pie en silencio y miraba tontamente hacia Anshuo, quien estaba refinando un arma. Después de haber llegado a la cordillera nube ascendente, ella se las había arreglado para localizar unas aguas termales. En los días pasados, ella y algunas guardias habían estado relajándose en esas aguas. Ella recién había terminado su ritual de baño por ese día y fue a ese lugar después de saber por un guardia que él estaba en ese lugar. No esperaba encontrar a Anshuo refinando un arma. Era de conocimiento común en el Elysium que un herrero requería por lo menos de varias torres de energía para derretir los materiales necesarios para forjar un arma. Además de eso, necesitaría grabar numerosas matrices mágicas extrañas y complicadas en el suelo, reuniendo varias clases de energía solo para producir un arma divina. El proceso era largo, fastidioso y complicado. Nunca había escuchado en el Elysium que un arma divina pudiera ser producida sin un molde o matrices y solo de una pieza de material crudo y un par de manos como Anshuo lo estaba haciendo. Rose no podía entender cómo podía convertir la roca derretida entre sus manos a la forma que deseaba sin usar ninguna matriz mágica o torre de energía. Con asombro continuó observándolo mientras él se concentraba en refinar el arma demoníaca. Por alguna razón, al menos por un momento, ella encontró que él, quien estaba completamente concentrado en la tarea, era muy atractivo. También sintió que el arma que estaba produciendo sería perfecta. Con Rose y Sanguis observando atentamente, piezas de roca oscura se agrietaron y cayeron desde los bordes del cristal de sangre uno tras otro. El cristal de 2 metros se encogió gradualmente mientras él lo horneaba con el fuego lanzado desde sus manos. El rojizo del exterior parecía haberse movido hacia el centro del cristal más pequeño. La luz escarlata en el centro del cristal se volvió más y más brillante. Se veía como si la sangre estuviera fluyendo en este. Gradualmente, el cristal de sangre comenzó a tener la burda forma de una espada ancha. El fuego en las palmas de Anshuo se volvió más feroz. Pequeñas piezas de roca continuaron cayendo del cristal con forma de espada ancha que se agitaba. Después de un tiempo, las llamas que salían de sus palmas comenzaron a disminuir, pero el brillo rojo sangre que salía del cristal de sangre se volvió mayor. Deslumbraba como un sol rojo y volvía todo a su alrededor rojo sangre. Una ligera esencia de sangre comenzó a emanar desde él mismo. La impaciencia y emoción podían verse en Sanguis, quien había estado observando al lado de Anshuo. Después de que este último removió las impurezas del cristal, el cristal de sangre, en su forma más pura, ardía con una luz rojo sangre. Sanguis repentinamente sintió como si se formara una conexión milagrosa entre él y la espada ancha. Incluso la sangre en su cuerpo se volvió enormemente emocionada. Ruido sordo, el cristal de sangre, ahora con la forma de una espada ancha, cayó al suelo. Anshuo dejó de lanzar fuego de sus palmas y usó una fuerza para redirigir la corriente cercana. Un grueso vapor de agua silbó desde la espada ancha hecha del cristal de sangre mientras era bañada. Después de lavar la espada ancha en varias ocasiones, el cristal quedó inmaculadamente limpio y ya no era caliente al tacto. Anshuo finalmente se giró hacia Sanguis, quien estaba saltando una y otra vez, dijo, «Adelante». Sanguis estaba deleitado e inmediatamente tomó y alzó el espadón hecho usando el cristal. Exclamó, «Es pesada». Un intenso brillo sangriento estalló repentinamente desde el espadón. Este incluso hizo que la sangre de Anshuo viajara anormalmente por un breve momento. Pudo sentir que su sangre esperaba para escapar de su cuerpo y volar hacia el espadón. «Jaja, esto es maravilloso, la amo». «Gracias, maestro». «Gracias». Alabo Sanguis. Capítulo 786. Arrojando la cereza. Sanguis comenzó a jugar con su espadón hecho del cristal de sangre. Sentía como si el arma se hubiera convertido en parte de sí mismo. Teniendo una extensión suya en su mano se sentía asombroso para Sanguis. Anshuo había removido todas las impurezas del cristal de sangre y cambió su forma para que fuera un espadón. Pero como él no sabía cómo utilizar el cristal detalladamente, eso era todo lo que podía hacer. Sanguis debía descubrir el resto él mismo. A pesar de que forme la espada, debes encontrar una forma de enlazarte con el arma.
La técnica usual de gotear tu sangre probablemente no trabajará en este caso. Debes descubrirlo por ti mismo, Anshuo le dijo a Sanguis después de pensar por un momento. No tengo que hacer eso, ya se ha vuelto parte de mí. Respondió Sanguis emocionado. El espadón luego desapareció bruscamente en él mientras se burlaba. Luego, un momento después, el espadón volvió a aparecer desde su pecho y voló a su mano. Siendo capaz de almacenar un arma demoníaca en su cuerpo significaba que Sanguis conectó exitosamente su mente con su espadón. Aunque Anshuo no tenía idea en absoluto de cómo Sanguis se las arregló para lograrlo, estaba muy feliz por él. Anshuo asintió y dijo, muy bien. Ahora verdaderamente te has convertido en el maestro del espadón. Debes darle un nombre. Asegúrate de aprender y explorar todos sus usos. Anshuo pensó por un momento y continuó, cada preciosa arma demoníaca posee un potencial infinito para evolucionar. Una vez que un arma demoníaca mejora hasta cierto nivel, un espíritu tomará forma. Debes vigilar eso. Este espadón es mucho más extraño que la espada voladora de Goyans. Pienso que es muy probable que forme un espíritu por sí mismo. Sí, maestro. Haré lo que dices. Sanguis maniobró su espadón para retorcerse alrededor de su cuerpo mientras exploraba los usos del arma. Trató de formar una conexión más profunda con el espadón utilizando el mantra del dios de la sangre. Sanguis intentó incansablemente comunicarse con el espadón hecho usando el cristal de la sangre. Estaba tan regocijado con su nueva arma que parecía haber olvidado que Anshuo estaba a su lado. De pie no muy lejos, Rose continuaba mirando fijamente a Anshuo. Este desde hace mucho había notado su presencia. Después de darle a Sanguis algunas instrucciones, caminó hacia ella con una ligera sonrisa y preguntó, ¿qué pasa? Rose no le respondió y en su lugar continuó observándolo. Después de un muy largo tiempo, ella exhaló suavemente como si estuviera tratando de lanzar lejos el asombro en su corazón. Preguntó en voz baja, ¿así que también sabes cómo refinar armas? Anshuo se encogió de hombros a medias y respondió, bueno, solo soy un principiante. No es nada para destacar por lo que yo veo, es exactamente lo opuesto. Rose exclamó suavemente y dijo, nunca he visto o escuchado de alguien que pueda refinar armas de la forma en que tú lo hiciste. Tu habilidad para fundir armas es maravillosa. Estoy muy segura de que eres tan hábil en refinar armas como lo eres para refinar medicinas. Anshuo era conocido como un farmacéutico genio en el dominio de la oscuridad. Todos aquellos quienes estaban en contacto con él sabían que era extremadamente talentoso en refinar medicinas, pero nadie sabía que también era talentoso en refinar armas. Si Rose no hubiera atrapado a Anshuo en el acto de refinar el espadón para Sanguis, quizás incluso ella permanecería en la ignorancia. Fue solo en ese momento que ella descubrió que todas esas armas divinas milagrosas que vio que usaba fueron producidas por él. Durante su ataque a la ciudad Ushvale, ella había visto cómo él utilizó varias armas de destrucción masiva en contra de un enorme número de guardias quienes los perseguían. Observó que esas armas únicas y mortales eran bastante diferentes de las armas divinas comunes. Se había estado preguntando dónde había encontrado él a semejante artesano tan extraño pero extraordinario para fabricarle esas armas. Pero finalmente, después de atestiguar accidentalmente lo que vio ese día, la pregunta quedó clara para ella. Siendo un farmacéutico dotado ha hecho que Brillant tenga una reputación en el dominio de la oscuridad. Si las personas descubrieran que él también es enormemente talentoso en las artes del refinamiento de armas, eso seguramente asombraría a todo el Elysium. Pensó Rose. No es tan milagroso como imaginas. Son solo unas técnicas simples y de principiantes. Con solo una mirada a Rose, él sabía que tenía en su cabeza. Anshuo no quería que la gente supiera mucho sobre sus secretos y por ello le dijo eso a Rose. Ella lo miró fijamente. Después de un tiempo, puso una ligera sonrisa y demandó, entonces está bien, espero que también me hagas un arma. Una simple y cruda estará bien. Anshuo la miró confundido por un momento antes de responder, la energía que cultivas es muy diferente de la mía. Incluso si te hago un arma, sin entender la energía que Sanguis y yo cultivamos, el arma será casi inútil para ti. No importa. Todavía quiero una. Cualquier tipo de arma estará bien, tus técnicas de refinamiento de armas son maravillosas. Quiero verte hacerlas de nuevo. Demandó Rose persistentemente. Estaba determinada a hacer que él le refinara un arma a pesar de su vacilación. Como su esclava, ella había sido muy obediente y le había servido bien. Anshuo era débil para rechazar las peticiones de sus aliados, especialmente aquellos que le habían sido útiles. Por tanto, después de pensar por un momento, Anshuo forzó una sonrisa y asintió.
Bien, te haré un arma en este momento. Muy bien, toma, corta tu dedo y llena este bote hasta la mitad con tu sangre, instruyó Anshuo mientras sacaba un contenedor de cristal y se lo entregó a Rose. Ella estaba feliz de que él aceptara su demanda mientras estaba perpleja por sus instrucciones. No podía entender por qué necesitaba su sangre para producir un arma. Sin embargo, no le expresó sus dudas y cumplió directamente sus instrucciones. Una sola hebra de su cabello plateado atravesó la piel en su tierno dedo índice izquierdo. Gota de gota, guiada por la hebra de su cabello, su sangre cayó en el contenedor de cristal. Alrededor de 2 minutos después, el contenedor estaba lleno hasta la mitad con su sangre roja. Le entregó el contenedor a Anshuo. Después de tomar el bote de sangre de Rose, él comenzó a refinar perlas de la aniquilación frente a ella. Sacó toda clase de rocas raras y extrañas antes de hornearlas en esferas rojizas bajo una intensa flama. Las perlas de la aniquilación que fueron formadas eran del tamaño de un ojo. Eran lisas y estaban brillando ligeramente. La sangre fresca de Rose fue colocada lentamente en las perlas, gota de gota. Una feroz luz roja vino del centro de las perlas como si un fuego estuviera siendo encendido dentro de las perlas. Se veían como perlas brillantes que contenían llamas ardientes. Eran atractivas y hermosas. Igual que Sanguis, Rose parecía muy emocionada y feliz cuando obtuvo sus armas. Cuando Anshuo colocó esas perlas de la aniquilación en la mano de Rose, ella sintió una conexión muy ligera pero real con esas perlas. Esto fue sorprendente para ella. Como tú cultivas en una energía diferente de la mía y tu sangre no ha sido condensada a través de medio únicos, solo tendrás una conexión débil con estas perlas. Sin embargo, con lo débil que es la conexión, todavía podrás detonar de forma remota las perlas y Anshuo comenzó a explicarle a Rose el método para usar las perlas de la aniquilación así como sus poderes. A través de esa conexión débil, Rose podría detonar sin esfuerzo sus perlas de la aniquilación desde varios cientos de metros de distancia. Si las usaba correctamente, las perlas incluso podrían ser un salvavidas durante una emergencia. Sin embargo, parecía que ella no tenía intenciones de hacer un uso práctico de las perlas. Al parecer era como si ella hubiera tomado las perlas de la aniquilación como un artículo de una artesanía magnífica. Bajo la demanda de Rose, Anshuo no tuvo más opción que hacer agujeros en las perlas con su yuan demoníaco y las encadenó en un brazalete usando las venas elásticas de una bestia mágica. Rose estaba muy complacida. Agitaba constantemente su muñeca con el brazalete hecho con las perlas de la aniquilación y se veía muy feliz. Anshuo quedó entre las risas y lágrimas cuando vio que ella había tomado las perlas como un adorno. No estaba seguro de si ella escuchó la detallada explicación de cómo utilizar las perlas. Pensó, la mente de las mujeres en efecto es incontrolable. En realidad está tratando esa arma de destrucción masiva como joyería solo porque se ve linda. El tiempo pasó rápidamente. Medio mes se fue. Uno tras otro, las compañías participantes de los otros 6 cuerpos llegaron a la cordillera Nube Ascendente. Naturalmente, aquellos de la Casa Sainte, como los gobernantes de la Ciudad de las Sombras y los organizadores del evento, no estuvieron ausentes. Wayace, André, Carmelita y los otros llegaron a la cordillera. 3 de los 7 cuerpos de los guardias divinos pertenecientes a la Casa Kinson, Kisa y Buller. Como la competencia podría afectar los intereses de sus clanes, los miembros de esos 3 grandes clanes también llegaron al lugar como observadores. Usualmente se encontraban alrededor de su cuarto, sexto y séptimo cuerpo, la cordillera Nube Ascendente repentinamente cobró vida. Aquellos de los 7 cuerpos permanecían en 7 regiones separadas alrededor de la cordillera. Wayace y André habían dividido y asignado esas regiones por adelantado. Los miembros y representantes de los grandes clanes, Wayace incluido, permanecían en la región más al centro de la cordillera. Estaban a cargo de manejar cualquier incidente a través de la competencia. Aquellos que llegaban a la cordillera quedaban asombrados cuando vieron a la compañía de Anshuo. Un sentimiento de precaución aparecía en sus rostros después de que medían cuidadosamente a los guardias del quinto cuerpo. Después de haber sido templados por la formación de las 8 desolaciones y tormentos, los guardias del quinto cuerpo ganaron una distintiva aura solemne y recta. No importa desde qué ángulo, no se miraban como una compañía hecha de reclutas principiantes. La multitud, quien originalmente sentía que el quinto cuerpo estaba destinado a tomar el último lugar, repentinamente ya no se sentía segura. André y Wayace internamente lo alabaron en sus cabezas. Sintieron incluso más admiración por Anshuo. Su habilidad para entrenar a los guardias del quinto cuerpo a este nivel en tan corto tiempo era fenomenal.
Incluso Ayace no tenía la confianza para completar esa maravillosa tarea. Parece que el quinto cuerpo no tomará el último lugar, dijo Ayace después de girar hacia André, quien estaba cerca. André asintió sonriendo. Luego, de una forma algo deleitada, sugirió: hermano mayor, Carmelita está en la edad del matrimonio. ¿Por qué no lanzamos la cereza después de la competencia? Ayace quedó en blanco por un momento antes de preguntar: ¿qué quieres decir? La casa An está elevando rápidamente su influencia y poder. Brian incluso puede herir a Ops de la ciudad Ushvale. Si las cosas continúan desarrollándose a esta manera, es solo cuestión de tiempo antes de que sus intereses se interpongan con los de nuestra casa Sainte. Al final la casa An podría dejar la ciudad de las sombras. Sin embargo, si Carmelita está casada con el jovencito, todo se resolverá con facilidad. ¿Qué piensas, hermano? Ayace no había considerado esa posibilidad antes. Después de escuchar las palabras de André, él se hundió en un profundo pensamiento. Capítulo 787. Tercer lugar, por lo menos. Aunque era claro que Anshuo era un excelente chico lleno de potencial, ningún padre estaría abierto a la idea de convertirse en su suegro. Anshuo ya tenía una horda de acompañantes femeninas y ninguna de ellas tenía ningún reconocimiento formal de ninguna clase. Si eso no era suficiente, no se esperaba si Anshuo explicará más adelante su harem. Ayace no pensaba que Carmelita pudiera mantenerlo a raya. Desde la forma que Ayace lo veía, Carmelita no tendría una vida feliz si se casaba con Anshuo. Por tanto, él se resistía bastante a la idea. Sin embargo, el escenario que André mencionó era muy probable que ocurriera en el futuro. Dada la fuerza que Anshuo mostró hasta este momento, Ayace sentía que él no era alguien que estaría satisfecho con estar bajo la autoridad de alguien más. Con la farmacia Perla Celestial siendo una máquina de imprimir dinero, era solo cuestión de tiempo antes de que la casa An reemplazara completamente el vacío dejado por la casa Lavers en la ciudad de las sombras. Con su patriarca, Anshuo, teniendo una fuerza tan grande y con la constante corriente de riqueza generada a través de la farmacia Perla Celestial, la casa An tenía la certeza de tener un futuro brillante. Un día, la presencia de la casa An inevitablemente amenazaría la posición de la casa Sainte, sin una atadura firme sujetando a ambas familias, uniéndolas. Ayace estaba seguro de que los ancianos en su clan harían algo al respecto. Después de pensarlo cuidadosamente, él descubrió que el resultado de no hacer nada sobre el asunto sería desastroso. La propuesta de André, si se realizaba pronto, podría evitar el resultado desastroso que presentía. Aunque Ayace fue tentado a hacerlo, también sentía que Anshuo era demasiado mujeriego. No podría tomar una decisión en un corto tiempo. No nos apresuremos. Aunque estoy muy complacido con la actuación de ese jovencito en casi cada aspecto, es solo que tiene demasiadas parejas románticas a su alrededor. Además, Carmelita no ha mostrado ningún interés romántico por él. Esto necesita ser pensado cuidadosamente, respondió Ayace después de mantener silencio por un largo tiempo. Andrea sintió y no dijo nada. Sabía exactamente lo que le preocupaba a Ayace, pero no tenía ningún consejo que darle. La competencia entre los 7 cuerpos todavía tenía que comenzar. La mayoría de los participantes estaban usando su tiempo libre para estudiar el terreno de la cordillera Nube Ascendente, excepto por aquellos del quinto cuerpo. Habían llegado a la cordillera mucho antes y habían completado sus preparativos desde hace mucho tiempo. Siguiendo las órdenes de Anshuo, ninguno de los guardias del quinto cuerpo viajó alrededor de la cordillera y en su lugar permanecieron dentro de su zona de acampada para descansar y ahorrar energía. Anshuo, sin embargo, no hizo eso. Él fue a beber y charlar con Erebus y Aobasi. Carmelita usualmente también se les uniría. Esos jefes de los guardias divinos no mostraban la tensión o la solemnidad antes de la competencia. Uno de esos días, Anshuo, Erebus y Carmelita estaban charlando alegremente con Aobasi en el campamento de su primer cuerpo. Sin ninguna advertencia, apareció un joven con una piel verde oscuro y ojos agudos. Tenía un cabello corto muy bien recortado que estaba erguido con firmeza en su cabeza. Se veía como una persona helada, arrogante y recta. Cuando se mostró ante el grupo, simplemente asintió ligeramente hacia Erebus antes de caminar directamente hacia Aobasi y procedió a mirarla intensamente sin decir ni una palabra. Unos segundos después, asintió fríamente y dijo: no está mal, tu fuerza no ha declinado. Luego anunció en voz alta: Aobasi, este año, voy a derrotarte. Aobasi parecía saber lo que ese hombre diría. Puso una mueca desdeñosa, gruñó suavemente y dijo: han sido muchas centurias pero nunca has sido capaz de derrotarme, ni una sola vez.
No será diferente en esta ocasión. Será diferente. Respondió el hombre con un rostro solemne que brillaba de confianza. Aquellos que no conocieran mejor el tema serían fácilmente influenciados por su confianza. Nah. Nuevamente perderás conmigo, como siempre, refutó Aobasi. Ella dejó salir una ligera risa y dijo, Ralph, siempre has manejado a tus tropas con el método más cruel. Los entrenas en los ambientes más peligrosos con absolutamente ninguna preocupación por sus vidas. Esa es la única razón por la que tu segundo cuerpo puede quedar en primer lugar en la competencia en equipos. Aobasi hizo una pequeña pausa antes de continuar, estoy absolutamente en desacuerdo con tus métodos. Aunque tu segundo cuerpo siempre toma el primer lugar en la competencia en equipo, eso no justifica tus métodos crueles. Cómo maneje a mi segundo cuerpo no es asunto tuyo. Ralph gruñó fríamente y dijo, dentro de poco, en esta ocasión, mi segundo cuerpo obtendrá una victoria total. Y te derrotaré en el duelo. Qué tipo tan fastidioso. Carmelita no pudo aguantar por más tiempo y comentó. Aunque Ralph era leal a su padre, él no era particularmente amistoso con los otros miembros de la casa Sainte. Cuando él apareció, no asintió o saludó a Carmelita. Eso significaba que él era sirviente solo de Guayace y no de la casa Sainte. Ralph vio con enojo a Carmelita y dijo con una voz indiferente y sin emociones, has sido herida seriamente 2 veces en solo unos años y has desperdiciado muchas de las esencias divinas de su señoría. ¿No sientes vergüenza? Deberías estar cultivando en lugar de venir a la competencia. Carmelita estaba enfurecida. Señaló a Ralph y dijo, ¿qué hay de ti? Todo lo que has hecho es volver a cada guardia de tu segundo cuerpo tan frío e inhumano como tú. Primer lugar en fuerza en equipo. ¿A qué costo? No pienses que no estamos conscientes de cuántos han muerto en tu entrenamiento ridículamente difícil. Aunque la ciudad de las sombras era enorme, muy pocos se atrevían a criticar abiertamente a Carmelita como lo hizo Ralph. A ella siempre le había desagradado. Pero como él era de confianza y altamente apreciado por Guayace, no había mucho que ella pudiera hacerle. Más importante, Ralph tenía una fuerza mayor a la suya, lo que la hacía sentir impotente cuando tenía que enfrentarlo. Era también debido a eso que él no necesitaba preocuparse por sus sentimientos cuando hablaba con ella. Brian, enséñale a este tipo una lección por mí. Carmelita debía estar ardiendo en furia. Buscó a Anshu, la única persona en el grupo que no era miembro de la casa Sainte, para que la respaldara. Anshu forzó una sonrisa y respondió de manera impotente, este es un asunto personal de tu clan. No es mi lugar el entrometerme. Aunque Anshu no encontraba agradable a Ralph, no era un miembro de la casa Sainte o una persona de relevancia para Guayace. El asunto entre Ralph y Carmelita podría considerarse como un asunto privado de la familia Sainte. Él no estaba en una posición adecuada para intervenir. Anshu podría no tener intención de tener ninguna fricción con Ralph, pero este no parecía pensar igual. Le disparó una mirada helada a Anshu y se burló desdeñosamente. Con un tono indiferente, remarcó, este tipo. PFFT, él no tiene la capacidad de hacer eso. Anshu arrugó sus cejas ya que ahora estaba molesto. Desde hace mucho había escuchado sobre el infame carácter de Ralph. No tenía absolutamente ningún escrúpulo en cualquier cosa que hacía o decía y ni siquiera le guardaba algún respeto a los patriarcas de los otros 3 clanes mayores. A diferencia de Aobasi y Erebus, Ralph no sabía lo que era la cortesía. Después de finalmente encontrarse con él, Anshu aprendió que los rumores en efecto eran verdad. Esto no va a terminar bien para Ralph. Pensaron inmediatamente a Aobasi y Erebus. Los dos sabían que aunque Anshu podía verse inocente y amistoso todo el tiempo, él no tomaba las provocaciones a la ligera y una vez que estallaba, se desataría un infierno. Y como esperaban, después de que vio a Ralph por un momento, no mostró ninguna ira y en su lugar puso una sonrisa sin sinceridad y dijo, escuche que el segundo cuerpo se ubica primero en la fuerza de combate, pero encuentro eso difícil de creer. Jeje, mi recién creado quinto cuerpo está buscando avanzar por el campo de batalla para descubrir de lo que está hecho el segundo cuerpo. Después de una pequeña pausa, Anshu puso otra sonrisa falsa y remarcó, oh, por cierto, estoy seguro de que Lord Ralph no va a tomar el segundo lugar en la competencia entre los jefes de los guardias divinos. Y tampoco va a obtener el primer lugar. Añadió Aobasi. Anshu giró hacia ella y dijo sonriendo, eso es seguro. Él hizo una pequeña pausa para dejar que la oscuridad surgiera en el rostro de Ralph antes de clamar confiadamente, por como lo veo, al menos obtendrá el tercer lugar. Aobasi alzó una ceja, puso una sonrisa divertida y dijo, ¿te refieres a que tú tomaras el segundo lugar?
Anshuo puso una sonrisa traviesa y respondió, estoy bastante seguro de que puedo derrotarlo. No será difícil. Carmelita y Erebus pusieron rostros sorprendidos cuando escucharon esas palabras. Después de algunos segundos, Erebus sacudió su cabeza de forma extraña mientras Carmelita festejaba o aplaudía. Dijo felizmente, muy bien, Brian. Me gusta esa confianza suya. Si lo derrotas en la competencia, tendrás mi gratitud. Considéralo hecho. Respondió Anshuo arrogantemente. El rostro de Ralph se había estado volviendo más y más oscuro mientras escuchaba su conversación. Finalmente, estalló. Gritó repentinamente, no hay necesidad de esperar hasta la competencia. Veamos si tienes algo para respaldar tu gallardía, justo aquí y justo ahora. Después de terminar esas palabras, Ralph repentinamente atacó. Su palma llena con la energía divina de la destrucción se disparó hacia Anshuo, quien estaba solo a unos cuantos pasos de él. La sonrisa cordial en el rostro de este último no desapareció mientras observaba fríamente cómo se acercaba la gran mano de Ralph. La energía del espíritu del caldero repentinamente llenó su cuerpo y una tremenda cantidad de energía se reunió en su dedo índice. Lo movió a la velocidad del rayo e hizo contacto con la palma de Ralph. Un extraño brillo emergió, extendiéndose desde el dedo hasta la palma. Una violenta fuente de energía vino desde el dedo de Anshuo y rodeó completamente la palma de Ralph. Inmediatamente siguiendo a eso, el dedo extendido de Anshuo se contrajo para cerrarse en un puño. Una fuerza explosiva incluso más feroz que la última golpeó la palma. Ruido sordo, ruido sordo, ruido sordo y Ralph fue forzado a dar unos pasos hacia atrás por el tremendo poder. Cuando finalmente recuperó su equilibrio, ya no había ningún rastro de desdén en su rostro cuando miró a Anshuo y fue reemplazado por solemnidad. Asintió fríamente y remarcó, no está mal, has probado que tienes más que solo una gran boca. Sin embargo, con lo que tienes, derrotarme no es nada más que un sueño vacío. Después de terminar esas palabras, se dio la vuelta, comenzó a alejarse mientras decía, Lord Ayace prohíbe las peleas fuera de la competencia. Te aplastaré hasta el núcleo cuando llegue la competencia. Era obvio que el ataque de Ralph solo era para probar el poder de Anshuo y él no había usado toda su fuerza. Ralph no perdió el valor después de ser forzado a retroceder por el contraataque de Anshuo. De ese pequeño encuentro, ganó un ligero entendimiento de su fuerza. Él no había aplicado toda su fuerza, pero Anshuo tampoco lo hizo. Ni siquiera había utilizado las 17 espadas voladoras. Anshuo no pudo evitar reír. Le dijo a Ralph mientras este se marchaba, déjame decirte esto, no solo te derrotaré en la categoría individual, tu segundo cuerpo también descenderá del primer lugar en la categoría en equipo. Has tenido ese título por mucho tiempo. Ralph se detuvo y se giró para darle una mirada a Anshuo. Puso una mueca burlona y dijo, lo veremos. El segundo cuerpo siempre había sido el campeón en la competencia en equipo. Ralph tenía más confianza en la fuerza de su cuerpo que en la suya. Repentinamente sintió que Anshuo estaba siendo más arrogante de lo que él era. Capítulo 788 excediendo la cuota. Ralph se retiró con un rostro oscuro. Después de que su figura desapareció completamente del grupo, Aobashi puso una enorme sonrisa y dijo, bien hecho, Brian. Aobashi y Erebus no se llevaban bien con Ralph. Era fácil ver por qué apoyaban las acciones de Anshuo. Tan pronto como Ralph se marchó, comenzaron a felicitar a Anshuo. Brian, ese Ralph siempre ha sido alguien arrogante. No tomes el asunto muy seriamente, consoló Erebus. Luego dejó salir un ligero gruñido y dijo, su segundo cuerpo ha estado en la cima por mucho tiempo. Me aseguraré de que eso no vuelva a ocurrir. Ahórratelo. Tu tercer cuerpo no es competencia en su contra. El segundo cuerpo es formidable en su fuerza de combate en equipo. Si mi primer cuerpo no tiene la confianza para derrotarlo, ¿qué esperanzas tiene tu tercer cuerpo? Dijo Aobashi con una dulce sonrisa. Claramente no sentía que los guardias de Erebus pudieran derrotar a los de Ralph. Los jefes de los guardias divinos de la ciudad de las sombras conocían muy bien las fuerzas de unos y otros. Sus guardias habían peleado tantas veces unos en contra de otros en la competencia centenaria y conocían sus niveles de fuerza. Era claro para ella que los guardias de Erebus estaban indefensos en contra de los de Ralph. Brian, ese Ralph no es fácil de manejar. Pero como todos somos jefes de los guardias divinos, él no se atreverá a darte algún problema en privado. No tomes tan seriamente lo que ocurrió ahora. Su meta principal al venir aquí es disminuir nuestra moral mientras intenta aprender sobre nuestra situación. Cuando sea tiempo de pelear, me aseguraré de darle una paliza. Aobashi le dijo a Anshuo. Este asintió sonriente.
Sabía que tanto Aobasi como Erebus habían tomado sus declaraciones como palabras engreídas y sin sentido dichas solo para irritar a Ralph. Los dos no sentían que su quinto cuerpo tuviera alguna oportunidad de derrotar al segundo cuerpo de Ralph. Muy poco después, Anshua decidió que tuvo suficiente charla por ese día y dejó el grupo. Carmelita lo siguió, apoyándolo. Tan pronto como dejó a Aobasi y Erebus, ella remarcó: Brian, realmente eres discreto sobre revelar tu fuerza. Anshua nunca le había demostrado su poderosa fuerza a Carmelita en todo ese tiempo. Aunque André y Wayace habían compartido algunas cosas con ella y supo de él dándole a Portlem una paliza en aquel entonces, en el salón de banquetes de la Perla Celestial, ella nunca lo había visto en acción y por tanto nunca lo trataba realmente como un experto de igual clase. Pero finalmente, Carmelita había atestiguado con sus propios ojos cómo él forzó a Ralph a que retrocediera con un solo golpe. Era sorprendente para ella considerando que la fuerza del último estaba un reino por encima de la suya. Carmelita repentinamente entró en un humor jubiloso por una razón no aparente. Recordó la vez en que se encontraron por primera vez y pensó que no era de sorprender que él se las hubiera arreglado para sobrevivir e incluso rescatarla del peligro cuando todos los guardias fueron asesinados en esa traicionera cordillera. Resultaba que él era un experto formidable quien había estado ocultando su verdadera fuerza. No sabiendo cómo responder ante las miradas complácidas de Carmelita, Anshua forzó una sonrisa. No sabía cómo explicárselo. Intentó ser franco y decirle que solo poseía la fuerza de un dios menor cuando se unió en aquel entonces a su misión en la cordillera. Pero si él dijera eso, no solo Carmelita, nadie en el mundo creería en sus palabras. Eso era debido a que nadie en el Elysium se las arreglaría para trascender del reino del dios menor al reino del dios alto en tan corto tiempo. Carmelita, ese Ralph realmente tiene una actitud. No esperaba que ni siquiera te diera cara. Dijo Anshu, tratando de desviar el tema. La ira pudo ser vista inmediatamente en Carmelita, quien estaba a punto de preguntarle algo. Respondió: ese tipo es un perro completamente loco que mantiene mi padre. Morderá a cualquiera que vea mientras esa persona no sea mi padre. Pero nadie puede contradecir que ese tipo tiene una fuerza sobresaliente y es muy capaz. Incluso los guardias del segundo cuerpo son extraordinarios en fuerza. Siempre se las arregla de alguna manera para resolver todos los problemas difíciles que la ciudad enfrente. Por tanto, incluso cuando es un perro loco, su posición en la ciudad permanece inmóvil. Anshuo había escuchado una gran cantidad de rumores sobre Ralph. Wayace, el señor de la ciudad, le asignaría algunas de las misiones críticas más peligrosas, importantes y despreciables de la ciudad de las sombras. Y Ralph no decepcionaba al señor de la ciudad. Lograría todos los objetivos de las misiones que se le pedían. Fue también debido a esto que Wayace confiaba en él más que en cualquier otro jefe de los guardias divinos, tanto que él incluso ignoraría las quejas de Carmelita en su contra. No te preocupes, después de la competencia, Ralph aprenderá a comportarse. Anshuo puso un rostro despreocupado y dijo con confianza: mi quinto cuerpo derrotará a su segundo cuerpo en la competencia en equipo. Carmelita estaba asombrada al escuchar esa declaración. No sabía de dónde venía la confianza de Anshuo. Aunque ella era escéptica de la declaración de Anshuo, pero como él había tomado el golpe de Ralph por ella, no expresó sus dudas y en su lugar palmeó los hombros de Anshuo sonriendo y dijo: dependerá de ti. Anshuo asintió. Poco después, los dos se separaron. Él regresó al campamento del quinto cuerpo mientras ella regresó al campamento en la región del centro donde se encontraban Wayace y André. Entre un bosque frondoso en la región sureste de la cordillera Nube Ascendente estaba de pie un gran número de tiendas verde esmeralda. Estos eran refugios temporales para los guardias del segundo cuerpo. Ralph regresó a su campamento con un rostro sombrío. Después de su regreso, Kifan, el capitán de la compañía que representaba al segundo cuerpo en la competencia, avanzó, inclinándose ligeramente y preguntó: ¿qué lo molesta, mi señor? Kifan era un hijo ilegítimo de un pequeño clan donde sufrió por interminables años de abuso y tortura. Solo había odio en su corazón y maldad en su mente. Tan ilimitado como era su odio, por sí solo, él no tenía el poder suficiente para obtener una venganza. Pero las cosas cambiaron cuando se encontró con su mentor. Ralph lo tomó en su segundo cuerpo porque vio la ira y sed de sangre en sus ojos. Entrenó a Kifan y lo ayudó a exterminar al clan que le causó toda esa agonía. Observó cómo este mataba lentamente a su propio padre. Después de que Ralph ayudó a Kifan a obtener su venganza, se sometió completamente a él y lo tomó como su maestro. Había estado sirviéndole de corazón por incontables años y pasó a través del fuego y agua con él.
Qifan también era el responsable de entrenar a los nuevos reclutas del segundo cuerpo con métodos extremos e insanos. No había un valor que se le diera a sus vidas. Al costo de tremendas heridas y muertes, los guardias del segundo cuerpo eran transformados en bestias salvajes mortales y sedientas de sangre. Me he encontrado con el jefe del quinto cuerpo, el que cuentan los rumores, respondió Ralph con una voz siniestra. Una esquina en los labios de Qifan se curvó con un helado desdén. Dijo, ¿ese farmacéutico de la perla celestial? ¿Qué sabe él? Ese tipo debería estar haciendo medicinas en una habitación en lugar de manejar al quinto cuerpo. Qué tonto es para incluso participar en esta competencia. Necesita conocer su lugar. Mi señor, ¿le has dado una lección? El rostro de Ralph repentinamente se volvió helado como si recordara cómo Anshuo lo hizo retroceder con un golpe. Respondió con una voz fuerte y fría, declaró que derrotaría a nuestro segundo cuerpo y que la compañía que tú diriges perderá con él. Qifan estaba asombrado. Después de un largo tiempo, salió de su aturdimiento y puso una mueca siniestra, ese chiquillo gracioso. Nuestro segundo cuerpo ha estado en lo alto de la ciudad de las sombras por muchos años. ¿Piensa que puede sobrepasarnos y vencernos después de convertirse en un jefe? ¡Qué presuntuoso! En cada competencia, cada equipo está restringido a una cuota de un máximo número de pérdidas que pueden causar. Qifan, más tarde cuando te enfrentes al quinto cuerpo en la competencia, debes exceder la cuota. Yo lidiaré con todas las consecuencias. Qifan estaba sobresaltado. Inmediatamente supo que Ralph debía estar verdaderamente enfurecido con ese farmacéutico de la perla celestial. De lo contrario, él nunca desobedecería las órdenes de Guayace y le pediría que matara a más guardias del quinto cuerpo de lo que permitían las reglas. Qifan era un ciego seguidor de Ralph, su lealtad recaía en él y no en Guayace. Por tanto, él no objetaría las instrucciones de este. Se recuperó rápidamente de la sorpresa, asintió y respondió, entiendo, mi señor. Una vez que el quinto cuerpo se cruce en nuestro camino, les haré pagar el precio por ofender a su señoría. Excelente. Respondió Ralph mientras su humor repentinamente mejoraba. Era como si ya pudiera olfatear el aroma de la sangre de los guardias del quinto cuerpo mientras estos eran aniquilados. Al mismo tiempo, al otro lado de la cordillera, Anshuo puso una sonrisa sombría y se dijo a sí mismo, así que hay tal cosa como una cuota de muertes. Jeje, Ralph, Ralph, veamos quién tendrá el mayor número de muertes. Inmediatamente después, reunió a Sanguis, Gilbert, Bolyans y Barnard para darles algunas instrucciones secretas. 3 días después, los 7 jefes de los guardias divinos y sus hombres se reunieron en la región central de la cordillera. Guayace y los patriarcas de los grandes clanes estaban presentes. En el centro, en una de las plataformas de observación, una enorme mesa ovalada fue colocada. El terreno de la cordillera nube ascendente estaba reflejada en la mesa. También estaba llena con numerosas marcas y muchas líneas rojas y azules. Ralph había estado observando a Anshuo con ojos helados desde el momento en que se mostró. La hostilidad en sus ojos no estaba oculta en absoluto. Guayace, Andre y los otros lo notaron y tomaron nota de eso. Anshuo, mientras tanto, ignoraba completamente las miradas poco amistosas de Ralph. Charlaba con Aobas y Yelebus en voz baja. Soltarían algunas risas fuertes o exclamarían de vez en cuando. Claramente, Anshuo no estaba ni un poco afectado por la mirada hostil de Ralph. André miró hacia Anshuo y luego hacia Ralph desde su alejada platir. Sus cejas se arrugaron ligeramente. Guayace había estado hablando con los otros 3 patriarcas de los grandes clanes. Finalmente, entró al escenario y alzó una mano para reunir la atención de la multitud. Cuando todos lo observaron en silencio, este comenzó a darles un discurso motivacional antes de guiar a la multitud para postrarse y orar al Dios Supremo de la Oscuridad. Cada siglo, justo antes de que la competencia iniciara, se llevaría a cabo una ceremonia simple para adorar al Dios Supremo de la Oscuridad. Todos estaban acostumbrados a hacerlo y siguieron a Guayace para postrarse. Anshuo, sin embargo, no estaba muy dispuesto a hacerlo. El Dios Supremo de la Oscuridad no era el Dios que él adoraba y sentía que no había razón para ser humilde. Viendo que nadie lo observaba, no se arrodilló en el suelo y simplemente inclinó su cuerpo ligeramente. Él pensó que nadie había notado su pecaminoso acto irrespetuoso hacia ese Dios Supremo. Pero cuando la ceremonia estaba cerca de terminar y él estaba listo para enderezarse, repentinamente notó que Ralph a la distancia lo miraba fríamente. Se estaba burlando como si hubiera atrapado a Anshuo en el acto. Capítulo 789 Conflicto.
En el Elysium, se esperaba que un ciudadano fuera humilde y respetuoso hacia el dios supremo del dominio en que vivían. La conducta de Anshuo podía ser considerada como blasfemia en contra del dios supremo de la oscuridad. Era un crimen serio. Si fuera encontrado culpable del crimen, podría tener un impacto inmediato en los prospectos de Anshuo en la ciudad de las sombras. Por tanto, cuando él vio esa burla en el rostro de Ralph, un sentimiento de intranquilidad se alzó desde su corazón. Como esperaba, cuando la ceremonia religiosa terminó y todos alzaron sus cabezas y se pusieron de pie, Ralph inmediatamente gritó: Lord Brian, ¿cómo te atreves a comportarte con semejante falta de respeto y no arrodillarte en el suelo? Como un seguidor del Dios Supremo, semejante acto irrespetuoso hacia él es imperdonable. Wayace, quien estaba a punto de anunciar algo, pareció de cierta manera sorprendido por el reclamo de Ralph. Giró para barrer con sus ojos a Anshuo, arrugó sus cejas y preguntó: Brian, ¿es verdad? No esperaba que Lord Ralph fuera un hombre tan vengativo. Estoy muy decepcionado de que hayas decidido hacer semejante calumnia tan grave en mi contra por el pequeño conflicto que tuvimos hace 2 días. Desde luego, Anshuo no lo admitiría. Si él fuera señalado con el mal nombre de la blasfemia, podría ser fácil usarlo en su contra y causarle incontables problemas a lo largo del camino. Lord Brian, en efecto eres talentoso al mentir a través de tus dientes. Tienes la audacia de cometer el pecado y ser tan cobarde para no admitir tus fallas. Gritó Ralph fríamente mientras miraba intensamente a Anshuo con sus agudos ojos. Era como si él estuviera tratando de hacerlo sentir nervioso a través de una presión abrumadora. Wayace, Andre y los otros presentes eran agudos de vista. Podrían detectar incluso la más pequeña intranquilidad que se mostrará en el rostro de Anshuo. Pero desafortunadamente para ellos, la mente Ate era firme más allá de lo que podían imaginar. No solo no reveló el ligero sentimiento de culpa bajo los penetrantes ojos agudos de Ralph, incluso se las arregló para poner una actuación perfecta de estar siendo calumniado. Miraba con enojo a Ralph y rebatió: Lord Ralph, ambos sabemos bien quién es realmente el que miente. ¿De verdad no tienes una conciencia? Tú mientes descaradamente. Ralph gritó inmediatamente. No esperaba que Anshuo pudiera ser tan bueno actuando. Este dejó salir un suspiro, sacudió su cabeza y remarcó decepcionado: siempre había pensado que Lord Ralph era un hombre confiable y de principios. Realmente no esperaba que tú harías semejante calumnia tan ridícula en mi contra, solo debido a que tuvimos una pequeña discusión. Verdaderamente decepcionante. Hoy, Ralph, ¿realmente has hecho un alboroto tan grande por algo tan trivial? Dijo Erebus en voz alta. Erebus pronto notó que las miradas de todos se reunieron en él. Así que explico: hace unos días, Brian y Ralph tuvieron una pequeña discusión en el campamento de Lord Aubasi. No pienso que Lord Brian sea alguien que miente. Dijo Casper, el patriarca de la casa Kinson. Los otros 2 patriarcas inmediatamente asintieron y repitieron la opinión, implicando que Ralph estaba haciendo una falsa acusación en contra de Anshuo. Ralph era quizás el hombre más odiado en la ciudad de las sombras. Los 3 patriarcas lo detestaban y tomarían cualquier oportunidad para golpearlo. Pero en lugar de criticarlo directamente, remarcaron que Anshuo era una persona confiable. Wayace vio de un lado a otro entre Ralph y Anshuo con sus cejas arrugadas. Después de pensar en silencio por un momento, dijo: Ralph debe haberse equivocado con lo que vio. Muy bien, avancemos y no elevemos más este pequeño malentendido. Aunque todavía estaba lleno de ira, Ralph guardó silencio después de que Wayace anunció eso. Sabía que él en realidad estaba defendiéndolo. Anshuo todavía tenía esa apariencia inocente en su rostro. Sus ojos estaban llenos de tristeza y decepción cuando miraban a Ralph. Aquellos quienes no supieran más incluso pensarían que sentía lástima por Ralph por cómo éste se había comportado. En su mente, sin embargo, Anshuo estaba partiéndose de risa. De la actitud de los 3 patriarcas mayores, él podía decir que Ralph seguramente no era nada popular. Además, el hecho de que ningún miembro de la familia Sainte pronunciara una palabra para defenderlo, probaba que las palabras de Carmelita eran verdad. Incluso los miembros de la familia Sainte detestaban a ese leal sabueso de Wayace. Anshuo estaba aliviado del hecho de que este fuera tan detestable. Sabía que si él fuera a entrar en un conflicto real con Ralph, esto podría ser utilizado como una ventaja en su contra. Con eso, la perturbación terminó. Wayace completó el resto de su discurso y comenzó a explicar las reglas de la competencia. Aparte de Anshuo, quien era nuevo, todos los patriarcas conocían las reglas como las palmas de sus manos. De hecho, la única audiencia objetivo de Wayace era Anshuo.
Pero afortunadamente, Anchuo tenía a Obasi y a Erebus quienes le explicaron desde hace mucho las reglas. Cuando Wayace vio que este asentía para indicar que ya conocía las reglas, aceleró y terminó rápidamente el discurso necesario. Cada cuerpo de guardias divinos era representado por una compañía. La compañía no debía tener más de 100 hombres fuertes y no debía haber dioses altos entre ellos. Aunque era perdonable causar una herida accidental o muerte, asesinar premeditadamente estaba estrictamente prohibido. Cada compañía no debía causar más de 5 muertes. La competencia entre compañías tomaría lugar antes de los duelos entre los jefes. Los objetivos dados serían diferentes cada siglo. En ocasiones las 7 compañías correrían hasta un punto, pelearían y se acecharían entre ellos a lo largo del camino. En ocasiones tendrían que cazar bestias mágicas y recolectarían el mayor número de núcleos para salir victoriosos. Pero la competencia en esta ocasión era de cierta manera especial. Wayace había ocultado un número de esencias divinas alrededor de la parte oriental de la cordillera Nube Ascendente. Los guardias divinos tenían 7 días para encontrar esas esencias divinas. También tenían permitido saquear a los otros equipos. Sin embargo, esas no eran esencias divinas ordinarias. Wayace y André habían colocado hechizos en ellas, con lo cual emanarían fluctuaciones de energía únicas y perceptibles una vez que fueran removidas de donde estaban ocultas. Durante 7 días, las compañías buscarían las esencias divinas, se robarían o se saquearían unos a otros. Después de que el tiempo acabara, la compañía con la mayoría de las esencias divinas sería la ganadora. Era digno de mencionar que las compañías no tenían permitido cooperar una con otra y mientras 2 estuvieran combatiendo, una tercera compañía no debía intervenir. Esas 2 reglas fueron en realidad añadidas especialmente para Obasi y Erebus. Wayace y André sabían que Erebus estaba enamorado de Obasi. Si el primer cuerpo y el tercer cuerpo unían sus manos, el ganador seguramente sería uno de ellos. Era para prevenir ese escenario que semejante regla específica fue añadida. Después de haber explicado rápidamente todas las reglas y los objetivos de la competencia, Wayace le ordenó a las compañías que comenzaran a marchar hacia la parte más oriental de la cordillera. Antes de que Kizan partiera, fue llamado por Ralph y este le susurró algo en sus oídos. Kizan asintió repetidamente en respuesta. Antes de que su compañía comenzara a marchar, lanzó una mirada helada y siniestra hacia Barnard en la distancia. Los guardias del segundo cuerpo tenían una expresión parecida a la piedra, pero emanaban un intenso intento asesino. Sus miradas hacia otros eran extremadamente feroces. Eran como bestias observando a sus presas. Comparados a los guardias de otros cuerpos, aquellos del segundo cuerpo eran distintivamente más feroces. Esa conducta imponente era simplemente incomparable de los otros. Los guardias del quinto cuerpo, por el contrario, estaban muy relajados tanto que la multitud tenía problemas para procesar lo que veían. Campanadas de risas nunca dejaron de salir de los guardias del quinto cuerpo. No mostraban el menor nerviosismo antes de la competencia principal. Aquellos que no supieran qué ocurría pensarían que iban a un viaje turístico. Comparados a otros participantes, especialmente aquellos del segundo cuerpo, los guardias del quinto cuerpo simplemente se veían muy relajados. Wayace, André, los 3 patriarcas principales y los jefes de los guardias divinos estaban anonadados. No esperaban que esos guardias que antes se veían muy solemnes y serios se convertirían en lo opuesto cuando era el momento de pelear. Para los observadores, solo Anshuo tenía una sonrisa satisfecha. Cuando los otros equipos participantes llegaron a la cordillera Nube Ascendente, Anshuo les ordenó a sus guardias que detuvieran sus preparaciones, se relajaran y tranquilizaran. Incluso les permitió que bebieran y se divirtieran un poco para así no verse afectados por el estrés. Esos guardias divinos habían caminado a través de la formación de las 8 desolaciones y tormentos. Anshuo no estaba preocupado sobre sus capacidades en absoluto. La única cosa por la que se preocupaba era que quizás los había presionado demasiado. Viendo que sus guardias sonreían y reían mientras caminaban a la arena de la competencia, él ya no se preocupó más. Los cerca de 700 poderosos guardias partieron siguiendo las instrucciones de Wayace. La parte más oriental de la cordillera Nube Ascendente estaba a solo un día de viaje de donde partieron. Después de que los guardias partieron, Wayace y André comenzaron a establecer la mesa colocada en el centro de la plataforma de observación. Wayace estaba sosteniendo un dispositivo espacial divino. Hebras de energías divinas secretamente fluyeron desde este y cayeron en la mesa que mostraba la parte oriente de la cordillera Nube Ascendente.
Estaba sincronizado con las torres de energía localizadas de forma extraña en la región. Después de estar ocupado por un tiempo, Wayace repentinamente hundió el dispositivo en el centro de la mesa y causó una intensa fluctuación en el espacio-tiempo alrededor de la misma. Luego, una energía espacial como un cristal se formó como un domo para cubrir la mesa. Bajo la mirada atenta de Anshu, la escena dibujada en la mesa se transformó. La flora y fauna en esta se volvió intrincada y vivida. Un momento después, otra perturbación espacio-tiempo llegó desde la mesa. Cuando la perturbación cesó, Anshuo vio que la mesa había acercado la región más al oriente de la cordillera. Todo lo ocurrido en la región era claramente proyectada en la mesa. Incluso podían ver a las tropas que se movían a través de la mesa como pequeñas hormigas. Este dispositivo espacial divino está conectado a las torres de energía localizadas en esa región. Usando este aparato, podemos observar todo lo que ocurre por allí sin dar un paso. No solo podemos mantenerlos vigilados y asegurarnos que ningún incidente ocurra, también somos capaces de decir cuál equipo tiene a los guardias más poderosos, explicó Wayace sonriéndole a la multitud después de que todo fue establecido apropiadamente. Parecía muy complacido consigo mismo. Como se esperaba, la multitud comenzó a alabar lo maravilloso y milagroso del dispositivo divino y de forma implícita tomar la oportunidad de alabar a Wayace. Anshu, sin embargo, se sentía bastante intranquilo. Si hubiera sabido que Wayace tenía semejante dispositivo, no le habría dado algunas órdenes despreciables a Barnard. No quería que nadie en este lugar observara de Barnard ejecutando sus órdenes porque eso podría traerle problemas. Capítulo 790 Competencia. En las competencias pasadas, nunca se había usado semejante dispositivo de monitoreo. Wayace parecía haber adquirido el dispositivo recientemente. Todo lo mostrado en la mesa era real y ocurría en vivo. Fueron reducidos cientos de veces con el fin de encajar en la mesa. Mientras las figuras como miniaturas aparecían, era la medida justa para que la multitud observara todo lo ocurrido en la arena sin perder muchos detalles. Las 7 compañías marcharon en 7 diferentes direcciones de la arena de batalla. Después de entrar en ella, cada compañía se extendería en una larga fila y registrarían el terreno. Eran como 7 líneas rectas que viajaban perpendicularmente. Los patriarcas de los grandes clanes, los jefes de los guardias divinos y algunos personajes distinguidos de la ciudad de las sombras observaban atentamente la mesa. El jefe Ralph del segundo cuerpo tenía sus cejas ligeramente arrugadas. Como Anshu a Barnard, también le había dado órdenes especiales a Kifan. Tampoco sabía que Wayace podría salir con semejante dispositivo. Si Kifan intentaba asesinar premeditadamente a los guardias del quinto cuerpo, Wayace y los otros seguramente lo notarían. Cuando Ralph pensó en eso, también se sintió bastante intranquilo. No pudo evitar dar la vuelta para ver a Anshuo. Solo que ocurrió que Anshuo, quien compartía el mismo sentimiento, se encontró con su mirada. Ralph inmediatamente puso un rostro frío y gruñó ligeramente mientras que Anshuo puso una ligera sonrisa actuando con compostura. Hemos lanzado hechizos en las esencias divinas. Una vez que sean removidas de donde están ocultas, emanarán constantemente impulsos de energía en un área amplia. Aquellos que estén cerca detectarán fácilmente los pulsos y explicó Wayace para la multitud. Recién acaban de entrar a la arena y nadie ha descubierto todavía ninguna esencia divina. Jeje, la competencia de este año es mucho más interesante que la pasada. Incluso podremos observar los progresos de la competencia, remarcó sonriente Rugersey, el jefe del sexto cuerpo. Fue el primero de muchos en la multitud que dieron su opinión siguiendo a la explicación de Wayace. El tiempo voló rápidamente. Había pasado medio día desde que las 7 compañías entraron en la arena. En las espesas junglas de los terrenos, las 7 compañías gradualmente se alejaron más y más. Buscaron y sintieron sus alrededores cuidadosamente por cualquier esencia divina. La compañía del quinto cuerpo dirigida por Barnard estaba viajando sin prisas en una dirección. Bolyans después dividió la compañía en 9 escuadrones. Sanguis y Gilbert guiaban a sus propios escuadrones. Los 9 escuadrones viajaron en una formación que los mantenía relativamente juntos. Siempre estarían lo suficientemente cerca para ayudarse unos a otros ante cualquier problema repentino. Bolyans, Lord Brian quiere que robemos a esos del segundo cuerpo e ignoremos al primer y tercer cuerpo. Pero la arena es muy extensa y nos estamos apartando más y más de las otras compañías. Si no podemos localizar a esos del segundo cuerpo, Barnard le preguntó por adelantado a Bolyans. Aunque Barnard era oficialmente el capitán de la quinta compañía, en realidad, era Bolyans quien tenía el comando verdadero de la compañía.
Después de haber servido en el tercer cuerpo por muchos años, él estaba bien informado en cada aspecto del manejo de un cuerpo de guardias divinos. Además, tenía una experiencia abundante, una fuerza excelente y siempre mantenía una mente calmada. Incluso sin ninguna orden explícita de Anshu, era claro para él que se debía hacer. No importa, sé precisamente dónde están, respondió Boyans. Él había dejado un rastreador en uno de los guardias del segundo cuerpo antes del evento. Esos payasos son estúpidamente arrogantes. ¿Recuerdan cómo nos miraban? Dan tantos deseos de golpearlos. Déjanos mostrarles quiénes son en verdad los más fuertes en la ciudad de las sombras. Remarcó Gilbert ferozmente. Parecía sediento por una batalla. El segundo cuerpo siempre queda en primer lugar en la fuerza de combate en equipo. Creo que serán los primeros en intentar saquear las esencias divinas de otras compañías. ¿Qué tal si solo conservamos nuestra energía, esperamos hasta que el segundo cuerpo tome la mayoría de las esencias divinas y luego los robamos? Propuso Sandys. Varios otros guardias divinos secundaron su propuesta. Pensaban que era una estrategia decente. Bolyans no respondió inmediatamente. Pensó en silencio por un tiempo antes de sacudir su cabeza y tranquilamente negarse, esta no es una estrategia segura. Si resulta que el segundo cuerpo no posee muchas esencias divinas, incluso después de tomar las suyas, quizás no tengamos suficientes para tomar el primer lugar. Después de una pequeña pausa, sugirió, para garantizar nuestra victoria, por lo menos debemos pasar algo de tiempo buscando las esencias divinas antes de que robemos al segundo cuerpo cerca del final de la competencia. Una de las principales razones por las que Boyans era de hecho el líder de la compañía era que siempre podría pensar con claridad y nunca sería impulsivo al tomar una decisión. Su mente siempre estaría unos pasos por delante de los otros. La compañía pensó por un momento y descubrieron que la sugerencia de Boyans les daría la certeza más grande de una victoria. Por tanto, decidieron continuar revisando la arena por las esencias divinas. La primera pieza de esencia divina no fue localizada ni por el segundo cuerpo ni por el quinto, sino por el equipo del sexto cuerpo cuyo jefe era Rugersei. Uno de sus guardias divinos cayó accidentalmente en un pantano. Cuando estaba casi completamente sumergido en el fango, bruscamente, sintió una extraña fluctuación de energía bajo él. El guardia inmediatamente festejó, apurando a los otros para sumergirse en el fango. Desde sus profundidades, encontraron una pieza de esencia divina. El pantano fue especialmente encantado para que solo aquellos quienes se sumergían pudieran detectar los pulsos de energía de las esencias divinas. Pero cuando la pieza de Esti fue removida del pantano, los pulsos de energía ya no fueron contenidos por el pantano y le permitieron extenderse a lo largo y ancho. Anshuo y el grupo observando desde el centro de la cordillera nube ascendente vieron que un brillante punto rojo apareció en la mesa entre la compañía del sexto cuerpo. Uayace lo señaló y explicó, este punto rojo significa que una esencia divina ha sido removida de donde fue oculta. Cada esencia divina ha sido especialmente tratada así que aquellos dentro de cierta distancia de ella puede detectarla. La razón principal por la que las esencias divinas fueron tratadas era para motivar a que las compañías pelearan. Por otro lado, sin ninguna pelea entre las compañías, no serían capaces de decir cuál de ellas tenía la mayor fuerza de combate. El jefe Rugersei de la sexta compañía puso una sonrisa. Dijo, parece que mi sexto cuerpo es afortunado. La competencia recién comenzó. No se puede decir si su suerte dará una vuelta, remarcó Camilla, jefa del cuarto cuerpo, después de darle una mirada de enojo a Rugersei. Además, la suerte no es el factor más importante para ganar la competencia. Después de que el sexto cuerpo encontrará la primera esencia divina, las otras compañías pronto encontraron más esencias en rocas, troncos de árboles y toda clase de localizaciones inesperadas y al azar. Estaban muy bien ocultas y solo aquellos quienes revisaban sus alrededores con una completa atención podrían notarlas. El sexto cuerpo pudo iniciar la suerte, pero no disfrutaron de una racha de suerte. Al cuarto cuerpo de Camilla no le tomó mucho el emerger como el equipo líder al encontrar 7 piezas de esencia. Las esencias divinas florecerían con deslumbrantes luces y emanarían un fuerte pulso de energía una vez que fueran tomadas. Con el fin de motivar la pelea de las compañías, Uayace había prohibido que los guardias ocultaran las esencias que encontraban. Estas siempre debían estar expuestas. Comparado con el cuarto y sexto cuerpo, el quinto liderado por Boyans no fue tan afortunado. Al parecer no había tantas esencias divinas distribuidas en la región que eligieron revisar. En este punto, el quinto cuerpo había obtenido solo 2 piezas de esencia.
Mientras tanto, la compañía del segundo cuerpo guiada por Kifan obtuvo 5 piezas. El resto del día había pasado. Las 7 compañías encontraron algunas esencias divinas más. El cuarto cuerpo de Camilla había tenido una larga racha de suerte al obtener 5 piezas adicionales. El segundo cuerpo obtuvo 2 piezas más mientras el quinto cuerpo solo encontró una más. La compañía de Boyans tenía el menor número de esencias divinas. Camilla estaba muy feliz de que su cuarto cuerpo estuviera al frente por un largo margen. Le dijo a Rugersey sonriendo, ¿ves eso? Así es como en realidad luce el tener buena suerte. Solo sigue llegando. Rugersey forzó una sonrisa y respondió, tú misma has dicho que la suerte no era el factor más importante. Gradualmente, incluso más tiempo había pasado. Las 7 compañías ya no descubrieron ninguna esencia más, como si ya hubieran encontrado todas las esencias divinas que estaban ocultas. Eso es más o menos. Alrededor del 90% de las esencias divinas han sido encontradas, dijo André. Le dijo a la multitud, quien estaba observando atentamente la mesa, ahora viene la parte más emocionante de la competencia. Las 7 compañías habían obtenido al menos algunas esencias divinas. Con la mayoría de las esencias divinas siendo descubiertas, las compañías con menos esencias ahora debían saquear a sus oponentes con el fin de ganar la competencia. Por tanto, las compañías comenzarían a pelear unas con otras. En esas batallas, Wayace y el grupo serían capaces de ver qué compañía era la más fuerte. Sabiendo que casi llegaba la parte más interesante de la competencia, los patriarcas y jefes de los guardias divinos observaban la mesa con más intensidad. Se preguntaban qué par de compañías sería el primero en enfrentarse. Hablando normalmente, en momentos así, sería el segundo cuerpo, quien tenía la mayor fuerza de combate en equipo, la que haría el primer ataque. Muy pronto, la compañía del segundo cuerpo guiada por Kifan se dirigía hacia la región con el pulso de energía más fuerte hacia la compañía del cuarto cuerpo. El segundo cuerpo era reconocido por su poderosa fuerza, tanto que aquellos del sexto y séptimo cuerpo ignoraban completamente a la compañía de Kifan que pasaba a su lado. Era claro que los de esos cuerpos querían evitar pelear con ellos. La estrategia de Kifan era similar a la de Goyans. Planeaba saquear al equipo con más esencias divinas y sumarlas a las suyas, haciendo que su equipo ganara con un margen sustancial antes de ir y atacar al quinto cuerpo de Anshuo. Cuando Camilla vio que el segundo cuerpo estaba cargando hacia su cuarto cuerpo, su rostro de alguna forma se volvió ansioso. Esos guardias del segundo cuerpo entrenados por Ralph eran famosos por sus aterradoras fuerzas. Su cuarto cuerpo nunca había sido capaz de derrotar al segundo cuerpo en competencias anteriores. Camilla sabía que sus guardias seguramente perderían nuevamente en contra del segundo cuerpo. Sin embargo, resultó que los 2 primeros cuerpos en enfrentarse no fueron el segundo y cuarto cuerpo, más bien fueron el séptimo y quinto cuerpo, cuyos jefes eran Batuk y Anshuo. El séptimo cuerpo asumió que aquellos del quinto cuerpo eran los más débiles. Después de observar a aquellos del segundo cuerpo pasándolos, fueron a atacar a los del quinto cuerpo. Las 2 compañías entraron en contacto y comenzaron a enfrentarse. Batuk de la casa Buller secretamente le dio una mirada a Anshuo y en su mente, halagó a sus subordinados por ser sabios. Pensó, aunque el quinto cuerpo no encontró muchas esencias divinas, son fáciles de saquear. Tener más siempre es mejor. Mi capitán en verdad es listo.